de cualquier manera... Después lo resumo. Después lo resumimos. Bien, bienvenidos a un nuevo programa más de 911. Hoy la temática es maquiavélica, más que nunca. Y en ese pequeño chiste también vamos a decir que, bueno, increíble que tu apellido se convierta literalmente en una suerte de adjetivo. Puesto de que en realidad creo que Maquiavelo no pensaba que se iba a utilizar como un planteo acerca de, cuando uno dice, bueno, ¿qué es una persona maquiavélica? Y él dice, bueno, es una persona mala. Y él dice, ¿en serio terminé en esto? ¿Terminé yo siendo el malo, planteando en realidad que hay justificaciones acerca de cómo el poder debe conservarse, cómo se interpreta esta concepción de que a fin de cuentas las personas interactúan en relación a ciertas necesidades y en relación un poco a esas cuestiones llegamos a conclusiones de que por qué algunas personas son más importantes que otras, por qué algunas personas dividen o hacen distinciones en relación a las decisiones que se pueden tomar en determinados territorios. A partir de acá el informe netamente que vamos a estar narrando es sociológico y es sobre la vida de Maquiavelo, en relación al contexto donde prácticamente esas ciudades-estados que se estaban desarrollando en todo lo que es la región de Italia, actual, por supuesto, en ese momento estamos hablando de Florencia, nada más ni nada menos, y por intermedio de los Medici, familia muy importante, que van a tener un poco, ya han tenido a Da Vinci, han tenido, digamos, como... Dante también, sí, mecenas, ahí no me salía la palabra, justamente financiando y apadrinando un poco a esos pensadores de la época. Sin embargo, por ahí con Maquiavelo, que está viviendo en este contexto de posible avance dentro de lo que es, bueno, el territorio tanto de España y de Francia, él se pregunta, bueno, ¿cómo podemos hacer para que mi ciudad-estado, en este caso, sea mucho más fuerte, se pueda sostener y que evidentemente aquel que vaya a ser dirigente, en este caso príncipe, sepa manejar un poco con respecto al poder? Maquiavelo lo que hace prácticamente es una especie de contrato político, una especie de tratado político, una especie de justificación, da inicio a lo que podría decirse como ciencia política y a la vez también empieza a crear una especie de perfil psicológico. Le podríamos otorgar una especie de producto de protopsicología, cuando él empieza a razonar el pragmatismo quitando los famosos ideales griegos, como decir, bueno, mira, esto debería ser la república. Vos podrías pensar en tanto Sócrates, Aristóteles y Platón, tenían en común un pensamiento acerca de la moralidad del hombre y que obviamente llegar a esos ideales es lo que produce que haya una mejor sociedad. Maquiavelo te decía que esto era una estupidez, es mucho más pesimista, por supuesto, y te planteaba diciendo, mira, la realidad es que la naturaleza humana tiende hacia lo que vamos a considerar la maldad. Esta es una ventaja en realidad, porque si la pensamos de esa manera, en cierta forma, estamos como mucho más adentrados y con un paso de anticipación. Es verdad, le quitamos de esta manera la posibilidad de que exista la chance o la suerte alrededor de nosotros. Y básicamente con todo ese pensamiento nos produce un mejor sustento para interpretar las relaciones de poder. Entonces, en cierta forma, si uno tuviese que arrancar hoy, en mi pequeño monólogo introductorio dentro de las cartas de iniciación en este taller, en esta primera parte, uno diría, bueno, justifiquemos un poco lo obvio dentro de este marco como para poder empezar a hablar. Y uno dice, bueno, ¿qué es la política? Entonces ya tenemos el primer precepto que va a estar narrado y que va a dar inicio un poco a la justificación. Y cuando vos pasás esta pregunta, por ejemplo, ya en el marco del secundario, te dice, la política es el presidente, la política es hablar mal del presidente. No, todo eso no es política, todo eso es amarillismo y un sustento muy superfluo de lo que interpretamos como esta supuesta condición del ser humano frente al poder. Y ahí, en este pequeño anticipo que les hago, ahí sí les puedo definir la política como la ciencia que está analizando, a través de cierta metodología, de cierto empirismo, de cierta lógica para buscarle un razonamiento, una ciencia teórica apuntada a interpretar las relaciones humanas a través del poder. Y ahí aparece otra palabra más. ¿Qué es el poder? Y ahí entendemos que la condición de poder está surgida y ungida sobre todo en lo que podrían ser creencias que justifican acercarte o cumplir con ciertas necesidades dentro de una población. Por ejemplo, y voy a dar este auspicio, digamos, el poder está totalmente ligado a las condiciones económicas y a las condiciones que interpretaríamos como tecnológicas. Y ahora vos decís, claro, ¿pero qué es economía entonces? ¿Economía es plata? No, no entendiste absolutamente nada, para variar. La economía no significa hablar de plata, significa justamente interpretar cualquier cosa que tenga capacidad de intercambio. Es decir, si yo tengo el último vaso de agua en una ciudad, vos me decís, bueno, no tiene mucho valor, pero en una ciudad puede que consiga, pero si tengo el último vaso de agua en un desierto, el valor se ha incrementado y efectivamente el espacio geográfico me otorga a mí una ventaja frente a los demás.
podría intercambiar el vaso por productos que sean incluso tal vez más costosos. Es decir, que mi condición está otorgada en relación a aquello que poseo y que también genera una necesidad frente al otro. A la vez de todo esto tengo que agregar que surge el aspecto tecnológico. Es decir, ¿qué me permitió a mí acceder a ese vaso de agua, obtenerlo bajo ese contexto? Podría ser una tecnología que no está desarrollada en el lugar. Y ahora vuelvo a replantear sobre esto. ¿Saben lo que es la tecnología? No, no lo sabes, porque ibas a decir celular, teléfono, televisión. Estás equivocado para variar. Y lo que me refiero con esto es que la tecnología es una ciencia social que está analizando las técnicas humanas desarrolladas para obtener algún tipo de producto. Es decir, si desarrollo más tecnología, obtengo más productos. Si obtengo más productos, tengo un desarrollo mayor todavía de los recursos que poseo. Y eso me pone en condición frente al resto de las personas para obtener una condición de poder. En este caso, quien tenga, por ejemplo, en un aula, mayor conocimiento sobre una determinada materia, podría ser geografía, pone al docente en una condición mucho más, digamos, arriba en lo que obtendríamos, por ejemplo, en un aula. Pero si suena el recreo, automáticamente esa condición desaparece. Mismo en la calle, que yo sepa geografía, ¿tiene algún valor frente a un alumno? No, porque la condición de calle lo alteró, borró la situación de poder. Significa que entonces el poder es mutable en relación al espacio donde se obtiene, es mutable en relación al tiempo que se obtiene, es mutable en relación a las tecnologías que están de punta y es mutable en relación a los recursos que están en demanda con respecto a los mercados existentes. Y ahora, si han entendido esta primera parte, se darán cuenta entonces que Maquiavelo está escribiendo en un contexto que no está pensado dentro de la parte de lo que es la globalización actual, sino que los principios ya de las rutas de la seda en movimiento, rutas, digamos, que ofrecían dentro de lo que van a ser los famosos florines, un intercambio también mucho más denso con las famosas movimientos, digamos, de productos que se están liberando dentro de lo que es el mercado, bueno, próximo a todo lo que va a ser, bueno, Italia en este caso. Ahora, ¿qué hace Maquiavelo con todo esto? Te va a decir cómo podemos obtener y manejar el poder, cómo obtenerlo y cómo que la gente a la vez de todo esto se dé cuenta de que las órdenes que estoy dando es por el bien de esta ciudad-estado. Entonces, uno diría, Maquiavelo es un ser que necesariamente ha creado el concepto de que su pragmatismo lo lleva a un nivel mayor todavía, le da un pequeño paso más para evitar esos famosos ideales de que, bueno, si somos buenos la gente va a hacer lo que queremos nosotros. Es muy parecido a algo que podríamos hablar casi del contexto de los superhéroes, donde en realidad tienen menos ventajas que con respecto al villano, porque hacen lo correcto, pero significa que tienen carga moral diferente del villano. Y ahí sí vamos a referirnos próximamente entonces a que tal vez la virtud merece vestirse a veces de vicio para poder sostenerse más, aunque en el caso inverso, por supuesto, sería muchísimo más peligroso. Y bueno, Maxi, ahí ya con este pequeño monólogo de apertura... No salió nada de todo esto. No salió nada, no me imaginé, pará. Estoy seguro que, como siempre, por ahí di el speech que salvaba a la humanidad y no lo escuchó absolutamente nadie. No salió nada de todo esto. Puede ser, es probable. Así que bueno, te dejo a vos también que... Sí, yo estoy tratando de buscar la conexión a la internet para poder... retransmitir, pero encontraste bueno. Wikipedia para ver quién es Sí, Maquiavelo. creo que podría ser una causa que tenía un error en el reloj, así que estoy clásico. Así que clásico. te trataba de seguir un poquito mientras estaba viendo y analizando acá. Sí, es un personaje que pregona o también expone de una manera muy directa, ¿no? Las condiciones en la cual también analiza y observa el paso de la historia. Y claro, suena muy lindo muchas cosas, o sea, decir, tenés que portarte bien, tendrías que hacer esto, tendrías que mantener ciertos grados de ética, de morales, de virtud, de religión, de espiritualidad, de un montón de cosas, pero cuando trata de observarla en la realidad, va a haber cosas que hay incongruencias, hasta los más santos están haciendo cosas terribles. Estamos hablando de acá el Papa Alejandro VI, por ejemplo, que un tipo muy corrupto, muy lujurioso, que vos decís, pero es el Papa. Claro. O sea, si el Papa puede hacer eso, evidentemente ya dale. Sea, se terminó cualquier speech que podamos tener. Justamente en el caso de él, en Florencia, va a estar el religioso Savonarola, que por ser cuestionado, él es una persona muy religiosa, muy ortodoxa directamente, que habla de la decadencia del Vaticano. No puedes decirme eso, te voy a matar. Lo mata directamente, lo aniquila. Entonces vos decís, el tipo no tenía escrúpulos realmente para decir, o tener una cosa muy directa, es severidad a pleno, y observa que el tipo está en el poder. Y el poder que tiene es porque es así, porque no es una persona que duda ante la acción.
No. Esto es así, te tengo que aniquilar, tengo que mostrar un punto es el temor antes que... Bueno, muchos plantearon el manifiesto digamos, del propio Príncipe, digamos, tal vez su obra más conocida, planteada más que nada como en un contexto de que hoy por hoy sería el libro de los mafiosos, pues mirá, si lo aplicás, no das oportunidad nunca, y en ese miedo ya estás, en cierta manera, protegiendo el poder que has desarrollado. Es que sí, realmente es un punto de vista para decir, bueno, ¿qué es lo que vale la pena? Porque también, si contextualizamos el periodo, todo el ambiente donde se está generando, es muy turbulento, hay muchos cambios, donde el que accede al otro día ya perdió todo directamente. Es mucha traición, mucho oportunismo. Entonces, tenés que tener algo de astucia para moverte entre todas esas víboras o esos lobos que están ahí. Entonces él va a decir ser astuto como el zorro, pero fuerte como el león. O sea, tener que observar siempre los momentos adecuados para actuar, porque las cosas pasan en un momento, puede ser por la fortuna, que eso quizás es más del azar, de la suerte que te tocó en el momento que tuviste la ahí oportunidad. está, pone el ejemplo en este caso, Alejandro Magno, que te dice, mira, gobernó todo, pero en realidad le pegó mal, digamos, la enfermedad que tenía, entre comillas, enfermedad, será otra conspiración aparte de eso, pero efectivamente la suerte también es un factor que, como dice él en este caso, si bien va a inferir, se puede un poquito controlar, ¿no? Sí, él lo marca así. Como el ejemplo del río, ¿no? Sí. Es como que se puede uno prever los problemas. O sea, vos estás viendo y decir, hay cosas que por ahí no sabes cuánto va a llover, tomando esa alegoría propia. Es decir, si yo estoy al lado de un río, el río puede desbordar en cualquier momento. Yo no tengo control sobre eso porque puede haber muchas causas. Eso determina que hay un azar que yo no podría controlarlo. Pero si yo ya creo por antemano un montón de consecuencias que ante eso ya puedo actuar, me adelanté. Pero eso sí es mi causa, es mi inteligencia y mi astucia. La previsión como mecanismo, digamos, de tener planes de contingencia te permite a vos siempre estar en ese paso adelantado y que por supuesto te sigue manteniendo en control y que bueno, a la vez te permite un tiempo de reacción. En esas sugerencias que se expresan realmente causan una intervención de decir, en realidad el peligro está siempre, o los problemas están siempre ahí. Más que nada, como un país o como un estado, como una nación o algo que está naciendo, está surgiendo, es muy vulnerable, porque hay muchos hay mucha ambición de conquista. Entonces, hay que actuar sobre esto, porque vos, si te vas a dejar someter constantemente por el primero que venga, tenés que empezar a actuar. Y esto involucra que estés dispuesto a hacer acciones que determinen como el asesinato, la muerte, o sea, luchar por esa supervivencia. Porque a consecuencia de esas acciones vas a tener o vas a poder perdurar en el tiempo un equilibrio social y un progreso, porque a la larga vos necesitas que se mantengan ciertas coherencias, pero para hacer esas coherencias tenés que tener medidas políticas muy, digamos, severas o marcadas que no tenés que dudar, porque a la larga ese es el problema. Claro, ahí viene lo maquiavélico de decir, bueno, pero esta medida la tomarías, bueno, si es necesario para el Estado, debería ser así. Y en la actualidad las podemos observar cuando, en la actualidad, bueno, en el 45 cuando fue arrojada la bomba atómica, basado en que el análisis que se plantea ahí es decir, mira, la guerra puede llegar a un fin en un segundo o puede durar un año más. ¿Cuánta gente nos va a costar a nosotros, de parte de Estados Unidos, es mantenernos en la postura? ¿Es válida esta acción? ¿Vale arrojar la bomba, salvar las vidas de nuestros combatientes y que termine la guerra? ¿Adelantarnos a estos problemas? Y bueno, ahí está la conclusión, fue marcada ahí. Algunos lo pueden decir como es un acto aberrante, como un acto de desinhumano, pero pusieron de antemano que primaba la estabilidad del país que está combatiendo, porque el otro, obviamente el que se ve perjudicado va a decir que me tiraron una bomba atómica. No vale. Entonces es como que esas son las cuestiones que en la política el problema que se plantea es las decisiones que hay que tomar muchas veces son antipáticas o son poco éticas o pero a consecuencias de siempre pensar en un porvenir o en algo próspero, ¿no? Desde que va del bien, ¿no? Claro. Mati, te escuchamos a vos. Y buenas noches. Yo quería empezar esto primero cuestionando un poco lo que dijo Bruno, discutiéndole. Me gusta. Me gusta. Ya. Está despedido. En cuanto a esto de que Maquiavelo comienza con la ciencia política, porque principalmente en mi opinión no se podría considerar ciencia en este principio, en cuanto a que Maquiavelo no escribe intentando destruir y volver a construir
todos los procesos de la política, sino que escribe sobre todo lo que estuvo observando en sus 14 años, donde fue reelecto otra vez y otra vez y otra vez, sobre la política. Y de esta forma se va a generar lo que a mí me encanta el nombre, el realismo político, porque ya empieza a haber una verosimilitud en la que se expresan los valores y la verdadera realidad, el verdadero escenario. Y bueno, de esta forma se encuentran estos 4 principios que tiene este realismo político que genera Maquiavelo, que es en primero y principal que esta división que se hace entre los ¿cómo se decía esto? Los dominados y los dominantes, donde los dominados nunca quieren ser dominados y los dominantes siempre quieren dominar, y que el Estado va a tener que siempre exponer y regular estos problemas, aunque bueno, es contradictorio porque el mismo Estado genera las asimetrías políticas que se van a generar. Y por último tenemos... Esto me suena que generó la política. ¿Cómo funcionaría entonces? No, es que en algún lugar surge. O sea, No, bueno, que uno puede por buscar eso. en las antiguas A ver, civilizaciones, no, pensamientos. estaba bueno, pero por eso quería escuchar. Pero ¿por qué no siempre la política? Es que incluso Maquiavelo dice en su teoría de generación del Estado que la cosa es medio random, tipo Sí, se sí. genera al azarmente, y bueno, y la base del Estado es siempre la fuerza, y casi siempre que haya fuerza hay violencia, porque el ser humano, la última definición que me queda de decir del realismo político es que el ser humano por definición es egoísta, bueno, todos los adjetivos horribles que podemos atribuirle, pero por un simple naturalismo y esas cosas, que igualmente siempre va a ser cuestionado Maquiavelo por este naturalismo pesimista que se tiene sobre el hombre, que al fin y al cabo va a poder ser defendido o no, pero ya queda cuestión de cada lector. Y por supuesto acá está muy bueno lo que dice Mati, porque dentro de ese realismo político dicen, muchachos, no inventemos ideales sobre una Atlántida, no inventemos ideales acerca de una sociedad en la cual cada persona va a querer compartir sus riquezas, no va a ocurrir jamás, o sea, todo eso. Dentro hay un individualismo que, como se venía mencionando Max y Mati acá, esta idea de necesidad de conquista y de seguir buscando recursos más allá de las propias tierras. Entonces, bajo esos basamentos, ¿quién no va a querer perpetuarse en el poder a través de, bueno, lo que sea que haya que hacer en este caso, ¿no? Sí, lo principal que tiene Maquiavelo es que rompe con estas ideas que tenían, seguramente conozcan, Tomás del Moro y Platón, que decían que la idea del Estado es que el ocio, que te cubra todas las necesidades que vos quieras, alcanzar tu ataraxia y sé tranquilo, pero en realidad no. El Estado se genera por esta violencia, por este random. Y Bueno, ahí ya casi estamos entrando a los contractualistas también, o sea, tenemos a Hobbes después para hablar, así que va a estar interesante. No, acá una cosa que se Me gusta planteaba mucho. era para lo de la parte del iluminismo, que aparece Rousseau, que también interviene en la sensación de que plantea de que el ser humano, en verdad, su grado de ambición o su mal que puede causar tiene que ver por la sociedad, que lo intuye o lo deriva o lo enseña a ser así. Como que en verdad Maquiavelo... La postura es el hombre es malo. El hombre es punto. malo, Acá punto. no se Sí, duda. sí. Tiene dentro de ya es un ser que presenta. Me encanta esa cosa. Yo, o sea, no sé cada vez que... O sea, hay dos personajes que admiro mucho, uno es Nietzsche, por supuesto, y el otro es Maquiavelo. O sea, me parece que va por ese lado, ¿no? Y los dos tienen una postura... Mirá, Pero no se te basa voy en a la mentir. historia. O sea, Realmente él observar toma... desde sí. el origen, ¿dónde está cuándo hubo un momento de... Está bueno esto que estás trayendo, Maxi, acá, porque el libro del Príncipe justamente está escrito en relación a toda la evidencia empírica que él puede reportar acerca de todos los emperadores que han tomado el poder, donde la crítica es, por ejemplo, en este caso al César, con creo que es Casio y Brutus, creo que son los asesinos a sueldo de él, que bueno, obviamente terminan siempre deteniendo, o mejor dicho, sosteniendo el poder, y bueno, cuando es asesinado... A fin de cuentas dice, bueno, menos mal que alguien se tomó la libertad de hacerlo para que justamente la República pueda realmente regresar, porque básicamente dentro de todo eso se permitía que todo el pueblo tenga acceso en cierta forma a estar un poco más ordenado. Y bueno, ahí tenemos y después Napoleón lo va a agarrar todo esto, va a tener sus anotaciones. No, cada dirigente, o por lo menos ya pensador posterior, que ya tiene cierto grado de poder, vos marcas a Napoleón, Washington, Churchill, Stalin, Lenin, no Stalin, claro, Mussolini, son todos los personajes que, como te digo, de alguna manera
toman al libro como una especie de agenda para decir, che, ¿qué me falta? ¿O qué es lo que puedo aplicar ante cierta situación? Como es porque es un libro de consejos. Es que Lo está que hecho pasa para es el que libro de en consejos. 1500 está escrito. Entonces vos decís, pará, 500 años después sigue tan vigente. Sí, sigue vigente provocando... justamente porque el planteo, si hoy Maquiavelo dice, yo no lo escribí como filosofía esto, este es un planteo de punteos como un dossier, un know-how de cómo gobernar. O sea, tenés una empresa, te estoy diciendo las cosas que tenés que hacer para que te vaya bien. Y esto se lo escribe justamente pensando en que, bueno, el próximo que agarre el trono, por favor, que siga estos lineamientos y que interprete que lamentablemente es mejor ser temido que ser amado dentro de su planteo, puesto de que en realidad si yo veo a todos como asesinos, bueno, que alguno sea bueno no va a tener problema, porque básicamente no hay drama de que pueda convivir con él. Yo nunca sé si es asesino o no, pero a fin de cuentas, si lo tomo como una persona hipotéticamente que me pone en peligro, yo siempre voy a estar atento. Ahora, si pienso a todos como buenos y uno es asesino, estoy en problemas, definitivamente. Es que lo aprende de la peor manera, muchas veces él, como digo, en la experiencia propia, como vos marcabas, Mati. A los 14 años y 17 años creo que ya empieza con un poco... No, de... la intervención tiene un lugar, un puesto donde tiene acceso, porque él es como regula la parte exterior, ¿no? Como que son el que equilibra, un diplomático que va, un canciller que va llevando a diferentes lugares y puede observar las actuaciones. César Borgia va a ser uno de los que va a notar cómo actúa en base a la soberanía del poder directamente. Y claro, cuando él pierde el puesto, es arrestado. Ahora vamos a contar un poco de dónde viene todo su camino, pero es torturado y entiende que a través del miedo muchas veces la gente actúa más, o por lo menos responde mejor, porque ese miedo lo que hace es disparar recuerdos de traumas propios. Es muy psicólogo el chabón. Entonces, bueno, pará, no. Es que el planteo es que él es el creador, digamos, de una especie de protopsicología. Es el primero que empieza a generar perfiles psicológicos de la población, diciendo de que hay gente... Actúan de tal manera, la conducta del ser humano es en relación al miedo. Sí. Bueno, es que ese es el planteo justamente de decir, che, bueno, ¿quién es el padre de la psicología? ¿O dónde empieza todo esto? En realidad, bueno, acá el planteo es el primero que se acerca por primera vez a una intención de decirte, mirá que los seres humanos por naturaleza, si haces sentir este miedo, automáticamente la población empieza a actuar de otra forma. Y eso es interesante porque empieza a crear una especie de interpretación psicológica y también individual dentro de lo que son los perfiles de la población y a la vez también de lo que podría ser un individuo como un rey. De ¿por qué le funciona a este ser malo? Si yo lo conozco en realidad y es un tipo que está literalmente, bueno, con el caso del Papa en este caso, de la época, y vos decís, este tipo no debería haber llegado ahí, o sea, por lógica no debería llegar, pero él menciona esta idea de que lo que ha hecho es una especie de despotismo ilustrado que va a ser característico de la época, planteando esta idea de que los vicios para el público se disfrazaron como virtudes. Entonces, ahí tenemos un problema, porque la gente dice, no, pero si es una buena persona, pero cuando ves hacia atrás es horrible. ¿Qué consejo le da Maquiavelo entonces al príncipe? Dice, vos tenés que hacer esto, vos tenés que ser virtuoso, pero te tenés que vestir como vicioso, que es diferente. Sí, es el trabajo de las ambigüedades que los maneja en todo sentido, las dualidades, ¿no? Como que siempre es un poquito y un poquito, pero entendiendo que... Pero es mejor que te vean como malo que te vean como bueno. O sea, el planteo es este. O sea, que vos dices, mira, vos sé bueno, no te preocupes, pero te tienen que ver como una persona mala. Sí, incluso hace una diferenciación entre la personalidad que vos tenés en la política y fuera de la política. Totalmente. Matar gente está mal, sí, en la sociedad sí, pero en la política... No sé, depende que... Me encantó ese concepto porque es muy de Death Note, pero traigo acá la pequeña frase de Kira, con dice, cuando le estaba hablando con el Shinigami, le plantea, mira, te voy a ser muy sincero, si vos hablas con la gente, tienen que dar respuestas políticamente correctas, te dirán que eso está mal, pero cuando revisás en internet los comentarios anónimos, tienen esa libertad de expresar justamente lo que está por fuera de esa corrección política. Entonces, en cierta manera, la gente está pidiendo esto, de que, bueno, en este caso ese... está mal matar a un criminal y bueno, todo el mundo te dice no está mal, pero por dentro, hacia el otro lado, dentro de las respuestas que puedes escuchar, bueno, ahí tenés de todo para escuchar. Sí, te noto, Nacho, ¿querés comentar algo? ¿Puede participar? No, bueno, no, estaba, no sé si se escucha. Se escucha bárbaro, acá te escuchamos bien. No, estaba escuchando atentamente, no, tenía lo voy a dejar para las conclusiones, porque tenía un concepto muy fuera de lo maquiavélico que tiene que ver con Maquiavelo. Ah, bueno. Pero, no, en base a lo que están hablando. Sí. Igual también, una cosa importante, no sé si habrá sido él, pero muchos pensadores y muchos autores hablaron de que el conflicto es lo que mueve a la raza humana. Entonces, en parte, en ese conflicto, bueno, tenés dos opciones, o sea, dar o recibir.
Entonces, por las dudas, me parece que la postura de Maquiavelo es esa, por las dudas, sé vos el que da y no el que recibe. ¿Viste? ¿Qué sé yo? O golpea primero, ¿viste? Como Claro. antes Sí, bueno, es como se dice, más fácil pedir disculpas que pedir permiso. Entonces el planteo, ¿podría hacer esto? Ya está, no lo vas a poder hacer porque diste opciones, pero si lo hiciste, naturalmente la única opción, bueno, te pido perdón. Ya no puedo ir hacia atrás, pero ya está hecho. Es mejor. Y bueno, ahí tenemos el planteo nuevamente acerca de estos preceptos que bueno, impulsarían un poco la idea del pensamiento. Estas son las primeras, digamos, atisbos, digamos, del pensamiento maquiavélico, ¿no? Que vuelvo a repetir, dentro de su apellido que se haya convertido en adjetivo, es bastante extraño porque en realidad creo que él no quiso plantear de ningún tipo de forma eso. Él lo que quería plantear era una necesidad de cómo ayudar de mejor manera al principio del concepto de Estado, donde la idea es que el bienestar común como cuerpo, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? El doctor cuida a su paciente, en este caso el político, ¿a quién cuida? El paciente es el Estado, lo tiene que curar porque dice, mira, encontré tal problema, yo tengo que... Entonces el doctor te dice, mire, tal día tiene programada tal operación, vamos a extirpar tal cosa porque esto lo está enfermando. ¿Qué hace un político? Porque siempre te preguntas, che, ¿qué hacen los políticos? En realidad, ¿qué se dedica el político? Nadie lo sabe, es una pregunta prácticamente que no ha tenido respuesta. Pero Maquiavelo te lo devuelve y dice, no, mira, hay un cuerpo político que es el Estado, y lo que son los políticos son los doctores de ese Estado, y te dicen, bueno, miren, esto es lo que hay que extirpar porque está afectando al Estado para que esto se cure. Bueno, ahí está. Pero ahí vemos ese ejercicio donde que en realidad no es tan fácil de plantear, puesto de que, como decimos, la cantidad de intereses son variables y la cantidad de puntos de vista son variables. Y eso desarrolla el famoso conflicto entre posturas. las grietas. Sí, grietas. No, bueno, esto estamos hablando de, por supuesto, Sí. no hay que mentirse, no. También por eso Maquiavelo nunca fue intendente de La Matanza. No llegó. No, bueno, ahí Eso está, bueno, popular. pero por eso también hay que decir, esos planteos que estamos diciendo son los de, en cierta manera, él también dice que hay una necesidad de que al pueblo hay que hablarle, digamos, como para que lo entiendan todo. Hay como un cierto, digamos, vamos a decirlo, de cierta demagogia necesaria porque el pueblo sigue necesitando ese pan y circo que va a ser una constante dentro de todo Más, eso. él los divide. Sí, Como sí, los los grandes, divide. los que tienen acceso a poder gobernar, y hay otro que es el pueblo, que es, mira, estos Son van a cuatro de terminar copas, recibiendo órdenes, Así las es. leyes, o van a tener que acondicionarse, porque no tienen el... Pero tampoco... En si vos Howard, estás sí. en un lugar que nadie te responde, tampoco es tu poder, Por eso. porque tu poder ¿a quién le hace efecto? Entonces, esa parte del pueblo cumple una herramienta, o por lo menos un engranaje más a la rueda, entonces para que todo se mueva. Pero entendiendo que tenés que tener cuidado, estar controlando siempre a lo que son lo que él los llama los grandes, o a aquellos que también están queriendo La idea es acceder a tu lugar. tener al pueblo con la sensación de ser rico. Esa es un poco la sensación, pero nunca hacerlo, ese es el planteo. Entonces, es como que, si bien están cumplidas las cuestiones básicas, en realidad el pueblo está estancado y no tiene progreso. Entonces, estas ideas que están escuchando acá son parte de los principios que uno dice, bueno, pero entonces el pueblo es tan fácil de engañar, y bueno, la masa es eso, justamente el precepto de la tendencia a repetir sin consultar. No están preguntando nada, mirá, salió en la televisión, así que debe ser cierto, y bajo esos preceptos se vuelve muy complicado también entonces esta idea de que las opiniones parecen ser repetidas. Entonces, bueno, ya lo veníamos planteando un poco más y justo hablando del concepto de conspiraciones, cuando preguntás, bueno, pero todo eso es mentira. Y cuando te empezás a preguntar, che, ¿es tan mentira? Cambio climático, por ejemplo, todo esto, agujero de capa de ozono, todo es un montón de planteos que cuando lo estás buscando, en realidad ves que son más artilugios de posicionamiento político-económico que propiamente dicho ciencia. Y bueno, ahí tenemos algo que es bastante interesante dentro de los preceptos que, bueno, como siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos de la conspiración y hablamos de Maquiavelo, evidentemente hay una necesidad de agenda que se podría tener una élite que dice, mira, la tengo que ejecutar por el bien de la población, ni siquiera por el bien de nosotros, es porque esta gente no tiene ni idea hasta dónde puede llegar, son tan torpes que se van a matar entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que le hago? Les creo un mecanismo donde ellos sienten que están eligiendo. Y ahí tenés sí, Mati, por favor. No, iba a decir... tipo, La frase de Armagedón, dice, ¿vos pensás que elegís a los gobernantes solo porque tenés democracia? No, iba a decir, tipo, y bueno, y qué está bien y qué está mal, ¿no? Porque Maquiavelo incluso dice que la gente te va a mirar a vos como Estado sobre tus acciones, sobre las cosas concretas, no sobre cómo lo hiciste para llegar. Eso nadie te lo va a recordar. Bueno, excepto que se sea llama mentira. juzgar en base a los resultados.
Obviamente. Sí, Sí, sí. si el público va a estar contento bajo el resultado, el El ¿cuál es método problema? no hay El método problema, está bien, sí, no- bueno. estamos felices, estamos prósperos, estamos... Bueno, ahí es muy, Y ahí viene un problema. en justamente en este caso muy bilardista esa frase, mira, si te pongo un tacho acá con agua contaminada, ahí ganaste, listo, ganaste, no importa. Me, Y bueno. me cagaste la conclusión. Bueno, Bueno, es que ahí es lo que vamos. leyó, Bilardo, seguramente. No, bueno, es Lo que debe ahí lo haber. que digo, mirá, o sea, harías trampa para ganar cualquier cosa y ahí está el planteo. Entonces, Es que, bueno, ese es la el problema. persona buena dice, no, hacer trampa está mal, no se debe hacer. Y si lo van a terminar, si lo hago yo, lo va a terminar haciendo otro. Entonces, ese pensamiento, que ya esto sí es muy de filosofía de superhéroe, que siempre lo que se suele trabajar, es la ventaja que siempre tiene el villano, que al tener ausencia de moral es mucho más fácil llegar al objetivo. Es un camino corto. Entonces ahí estás diciendo que por favor exista verdaderamente un Dios que ponga karma, que puede de lo contrario. Entonces ya digamos Una el tablero, justicia divina. una que justicia porque divina, acá pues no actúa. el tablero está decidido. Y Entonces, es que claro, la sociedad se puede vivir con las reglas que se le imponen por las leyes, pero los estados bajo qué viven. Bueno, en ese momento, ahora por las cosas que decreta la ONU. Pero si no tenés esa restricción que tienen los estados, hasta que sean libres. Lo que pasa que creo que cuando hablamos de esto, de ponerlo o plantearlo en diferentes ámbitos, porque se puede extrapolar, Sí, ¿no? esto va a Entonces, todos lados. en la actualidad se puede utilizar hasta en charlas motivacionales de campañas para el éxito, o sea, cómo adquirir el éxito para empresarios, y todo eso, como decís, estás derivando, hasta yo, mientras escuchaba esto, lo planteaba en el colegio, cómo tenía que llegar yo a plantar esta idea pensando yo soy el príncipe del curso y está el curso que Está me el va a curso. responder en base a mi actuación. bueno, Entonces digo, pará, ¿hasta qué punto es? Porque voy a decir, pará, pero no es el pueblo, esto no es política. Bueno, es pero política, termina es siendo un política, juego es de política. estrategias, ¿viste? Bueno, Como porque- a mí me ha ido mucho mejor pretendiendo ser malo por más de que no bueno, sepa. Entonces sí, eso funciona. notaba mucho en el comportamiento de los alumnos, esto cuando me iba yo y cuando entraba el otro profesor, cómo cambiaban ellos. Yo digo, pero ¿por qué actúa? No, porque él es malo. Y me lo decían en la cara. Yo digo, pero... Bueno, ahí Ah, está. qué bien. Es le mejor digo, ser gracias. temido que ser Sí, amado. ahí digo, y cuando leo esto digo, claro, ahí está la clave. Hay que marcar una pauta y ser un poquito, a veces... No, poquito no, hay que serlo. O sea, yo ya hay que ser esa estricto. conclusión obviamente Yo sé que hoy- ya he llegado a esa conclusión Sí, hace definitivamente. 7 años que la practico y va muy bien. Bueno, pero por una necesidad de justamente plantear esto, de decir, bueno, es una mala persona, pero cuando hablas decís, che, pero no es tan malo. Pero bueno, Claro, el es la secreto, imagen, es la porque imagen también va a esto. hablar acá, ¿no? De la Sí. idea de la importancia de lo Otra que vez. es Es la imagen persuadir que- a través de la imagen. Es la imagen que das. Bueno, otra vez, fíjate que esto lo extrapolás a lo que es el marketing, o sea, cuánto vale esa imagen, apariencia, o sea, la sí. apariencia, y esos criterios que, vuelvo a repetir, son necesidades dentro de un contexto de cada época, como avatares, ¿no? Necesarios que, bueno, los va a nombrar él, de hecho, él va a nombrar una gran cantidad de personajes que han logrado esta condición de poder y que, bueno, que prácticamente pues, llegás a conclusiones de decir, bueno, eso es lo que estaba planteando como mecanismo para, bueno, para esta carta que estoy desarrollando. Vamos a un poquito de música. Uy, sí, pará, en serio. No, igual empezamos tarde. Ah, no, empezamos tarde, pero Claro, acá ya son las 10 de la noche. Estamos Digo, transmitiendo, ¿cómo? igual salió, la transmisión estaba empezando un poquito más tarde, pero... Pero, vamos a un poquito de música. Y de esa forma eso me permite atacar el mercado. Bien, ahora estamos al aire. Bien, a partir de acá entonces lo que vamos a plantear es, bueno, no estoy pasando de WhatsApp ni nada, pero lo digo ahora, ¿no? 117366. Para que era difícil, en serio. Le decían a Santi. Sí, no, tiene razón, Santi, le mandamos un saludo, tiene razón, el teléfono es difícil. 1173-663702. Repito, 1173-663702, el teléfono para comunicarte con la Si radio. lo estás viendo en la web, juanradio.com.ar, ahí abajo lo tenés. O sea, Qué buena radio, mandame Kawan, qué buena radio. Y bueno, Maxi, también estamos transmitiendo por el streaming de YouTube. Por lo menos Se una cayó, buena parte, sí. ¿no? Se Sí, tropezó. no. Está ahora un poco intervenida la internet, aparentemente con algunos problemas técnicos, así que vamos a tratar de lograr que se restablezca la conexión. Pero sí, está un poco de intervalo, después vamos a subir cuando esté el programa subido al canal. Excelente, excelente. O Vamos a sea, volver a lo van a tener el programa, no Sí, se preocupen, sí, no ¿no? se Especial preocupen. Maquiavelo el día de hoy, retomando un Está poco. sin internet, ¿vos tenés internet? Porque acá me quedé sin internet. Está saliendo todo Otra vez. normal. Excelente, entonces
Ahora vamos a la parte del contexto histórico, un poco donde nos encontramos. Para hacer un recuento, estamos en pleno periodo renacentista, estamos básicamente en el periodo, voy a nombrar un par de personas. Dentro de la arquitectura tenemos a Brunelleschi, tenemos dentro de la pintura renacentista a las Tortugas Ninja, para decirlo rápido si lo quieren así, pero sería Rafael, Donatello, Leonardo y Miguel Ángel. Y por supuesto también dentro de lo que podría decirse como periodos de conquista, a nada más ni nada menos que a Cristóbal Colón. Por otra parte, también dentro tenemos a toda lo que va a ser, digamos, la casta, el clan Borgia, digamos, por decirlo de una manera, dentro de todo lo que va a ser esa dinastía, que también va a llegar al poder dentro de todo lo que va a ser el área que entendemos hoy por Italia. Y a su vez de todo, creo que ¿qué me falta todavía? El protestantismo de Lutero. El protestantismo Esto tiene de que Lutero ver también. con lo que está ocurriendo en el papado, o sea, la corrupción, el abuso de poder, la lujuria que se está dando, entonces están observando que O sea, es no hay nada como religioso, o sea, maestro. va a ser lo último que tiene esto es de espiritualidad y ver a Dios. Bueno, mira, vas a poder ver a Dios. Ahora que te estás muriendo, mira, dame todas tus tierras y te concedo el perdón para que puedas ver a Dios. Durísimo todo eso, o sea, creo que ahí ya vemos que el concepto de la iglesia desaparece casi abrumadoramente con ese tipo de comentario. Bien, aparte de todo eso, entonces ahí tenemos a Nicolás Maquiavelo. Claro, va a estar observando un poco todo ese ambiente. Está en un ambiente de cambio. Va a observar y sobre todo un retorno a la idea de que Dios no es lo importante en este caso, digamos, le quita, se desplaza y vuelve a este concepto teocéntrico, antropocéntrico. Antropocéntrico en este caso, de que hay como un humanismo en renacimiento, justamente esta idea, donde se retoman estas cuestiones de que el ser humano debe explorarse a sí mismo y tratar de encontrarse en esta sensación de dónde está parado, dónde quiere ir y de dónde ha venido. En estas grandes preguntas, con digamos el planteo filosófico, surge esta idea también casi muy similar a lo que va a ser esta idea de que hay un pensamiento dentro de la lógica, sí, llamémosle metafísica, pero un entendimiento del ser apuntado hacia el hombre, no tanto, digamos, que Dios te dejó acá, todo bien, pero ¿quién soy yo entonces? ¿Y cómo me paro frente a ese Dios? Surge entonces una idea mucho más pragmática dentro de lo que entenderíamos como conductas humanas, y el propio Maquiavelo va a dar un orden a todo esto pensado un poco en lo que podría ser el bienestar del Estado y el crecimiento del Estado como tal, para que estas ciudades-estado, estas polis prácticamente, se manifiesten un poco más en lo parecido a lo que ha sido Atenas y por supuesto Roma. Dentro de estos principios que se van a escapar un poco de tanto Platón, de Sócrates, Platón y Aristóteles, sino para llegar a un ideal mucho más pragmático, mucho más negativo, por supuesto, y también mucho más pesimista, pero entiéndase, por supuesto, tal vez mucho más real con respecto a esto que dice, mira, la realidad es que el ser humano, y sobre todo cuando tiene este poder, tiende a la corrupción. Y tal vez el peor pensamiento que tengamos es pensar que el poder pueda ser inocente. Sí, se plantea también a nivel político, estructural de lo que es Europa, el fin de lo que es las partes feudales, el ingreso de las burguesías, las intervenciones. Lo que también observa mucho el Maquiavelo es encontrar que hay países que ya están muy consolidados. Va a ser la parte de España, que está conquistando, bueno, la parte de América, Francia también. Francia, Inglaterra, todos estos países muy consolidados, muy armados, pero Italia no. Entonces él, viviendo Me falta Juan Pablo acá, te juro, porque no quiero tirar un dato pero mal, no sé, qué sé yo, porque no quiero fue tirar nada. un dato mal, pero creo que estamos entrando en el periodo de la revolución ya, creo que es el fin, creo que es la primera parte de la... Ahora, voy a chequear este dato porque me estoy confundiendo por la duda. Computadora porque se cae, así que pero creo que estamos en un periodo por primera vez donde ponemos en crítica a la monarquía como constitucional. Esto es en Inglaterra lo que está pasando, así que bueno, este pensamiento empieza un poquito a arribar también, a hacer eco, de decir, che, guarda con esto que ya podemos atacar un poquito a lo que va a ser las coronas. Claro, me pone interesante. En ese aspecto, esas intervenciones, pero también son los que tienen mayor potencial para lo que es la conquista, la invasión, la obtención de poderes, que, como decía, Maquiavelo está observando que Italia está muy separada, está muy dividida, entonces necesita consolidarla, y para eso aspira, en ese aspecto, a encontrar un líder que tenga el coraje para poder llevarlo a cabo. No lo está encontrando. Por eso mismo, él en ciertos aspectos tiene mucha idea, mucha capacidad, pero no tiene no tiene poder, no tiene capital para hacerlo. De hecho, por eso, algo. en realidad Maquiavelo no va a ser tan conocido en su momento, sino que este tipo escribió esto y bueno, digo, qué lástima. No lo escuchan, claro. Es una ironía, como siempre, una gran paradoja de la vida. Sos famoso cuando estás muerto y ahora sí no puedes disfrutar de todo lo que hubiese ganado. Que eso se manifiesta que él nace en una familia que había perdido mucho prestigio, caído en las deudas, y en base a tradiciones, es una
que tenía cierto grado de nobleza, o por lo menos que llegaba, y lo ha perdido. Entonces, el padre, como era abogado y que tenía un puesto académico, o por lo menos de conocimientos, sí quiere darle formación a Maquiavelo. Entonces, por ahí lo que él no tenía son los recursos económicos, o por lo menos entrando en una familia que no tiene posibilidad de demostrar en los núcleos de poder o de élite, le va a costar un poquito más accederlo, pero por lo menos la formación la tuvo, mostrando una gran capacidad de inteligencia, de asimilación y de respuesta a la hora de lograr razonar con mucha coherencia cómo se debía estar moviendo las cuestiones ahí. Claro, el problema es que en este concepto estaban los Medici gobernando Florencia. Me pasé con la Revolución Inglesa, ahí está, es en 1642 y Maquiavelo ya está muerto. Ya, sí, 1527 la muerte. Exactamente, entonces ya me pasaba, pero no me acuerdo qué No, estaba pero pasando. para mí son todos resultados que liberan, ¿no? Obviamente es la respuesta que enciende por lo menos la primera chispa, ¿no? Para después darle fogonazo y... No, bueno, por eso. Creo que eso es lo que ahí está planteando. Creo que este da el inicio, el puntapié para todas las revoluciones que luego se van a desatar en pos de decir, bueno, mirá que hay un realismo político que va a ser necesario y que al pueblo también lo tenés que mantener contento porque también reacciona. No es tan simple como justamente tirarle cualquier cosa, total, no hacen nada. Hay un poder del pueblo que tampoco se reconoce, pero que tenés que saber manipular. Y bueno, puede ser la Revolución Francesa, puede ser Ese tipo después todavía. Sí, ni hablar, pero el resultado es el pueblo empieza también a pedir por lo menos una respuesta. Y ahí se pone, porque es otra conspiración más. El pueblo justamente creer que te está eligiendo es el mejor de los planteos que se van a desarrollar. En este caso, como digo, tomando un poco la cronología de Maquiavelo, porque es muy importante contextualizarlo y entender cómo él llega a estas conclusiones y puede maquinar todo este pensamiento, es porque ya desde el punto de que le va a costar acceder a un puesto, como va a ser el de canciller o el de asuntos externos, está el problema que están los Medici que no lo quieren, o por lo menos no lo responden como lo tienen el valor de decirle que es un personaje que va a estar. Claro, con el ingreso, como decíamos, de otras potencias que pueden acceder a conquistar el país, a los Medici los pueden lograr sacar de ese poder. Y entra lo que es Savonarola, que va a tomar también su cierta postura, entendiendo que Florencia era... Para la parte muy religiosa que era él, ortodoxa, entendía que era en ese lugar se veía la corrupción, la decadencia, la degeneración, y había que hacer una purga obligatoria y bajar un poco a lo que es más mundano, o sea, sacar los placeres de por medio. Entonces pide hogueras y pide sacar hasta el vino, empieza a sacar todo. Claro, eso es el problema, que el pueblo no le puede sacar ciertas cosas, que es... Sí, es el problema. Ahí está la frase es esa, justamente. Viene. Es que después Maquiavelo lo va a poner como un personaje que decís, este tipo tenía muchas posibilidades, pero no supo entender los movimientos que hay que hacer, ¿no? El problema es que empieza a agredir o empieza a hablar mal del Papa. Murió. En esa época, en ese momento murió. No entendiste, ¿no? Y eso de que no había Instagram ni nada. Pero el problema es que, claro, vos vas a hablar mal de alguien, abstenerte de las consecuencias, pero no tenía un ejército. Claro. Entonces vos decís, te faltan armas. Él de hecho menciona esta frase que en realidad las únicas personas que se han podido sostener son las que tenían armas, digamos. En todo esto, digamos, que puedes plantear ideas siempre que tengas armas para respaldar. Claro, porque vas a tener que defender ante cualquier ataque, porque si vas a hablar mal de alguien, después abstenete lo que va a pasar. Entonces el Papa no le va a perdonar que le hable mal, como diciendo que es una persona perversa, que está abuso de poder, lujuria, tiene todos los problemas, y el Papa lo elimina directamente. ¿Cómo? Lo sentencia a la hoguera. Listo. Lo saca del poder, pero como que queda liberado ahí, donde a Maquiavelo lo empiezan a tener una consideración, donde le dan el primer puesto, que va a ser el canciller, y ahí es cuando empieza por lo menos a tener esa particular, ya tiene 27, 29 años, lo que marca un poco las fechas, en donde se va a nutrir un poco más de las políticas, de todo lo que se está ocurriendo en Europa, porque tiene la posibilidad de viajar y por lo menos acceder también a hacer la parte diplomática, hablar por Florencia. Y ahí es donde normalmente saca muchas conclusiones. Esas conclusiones le va a determinar dar los movimientos necesarios, como consejero más que nada, ¿no? Para lo que es acceder al poder y mantenerse en el poder. Ese es el problema, porque vos podés acceder, listo, buenísimo. Ahora, mantenete. ¿Cómo haces para que esto perdure la mayor cantidad de tiempo? Porque es en pos de lograr estabilidad, un bienestar de la sociedad propia. Y él, como hablaba, decir, Italia necesita
continuidad, por lo menos, no que suba alguien y baje, que suban y baje, que suban y baje todo el tiempo, porque eso demuestra que no hay una estabilidad, digamos, esa rigidez. Bueno, acá se habla justamente que esos tiempos difíciles necesitan una persona también que se mantenga en el poder, pero que sepa ceder ese poder después de haberlo obtenido. Está muy interesante porque cuanto más tiempo estás en el poder, la corrupción es casi natural y no regresa al pueblo, que es el planteo que está haciendo él. Esta necesidad de que, si bien recordemos que la República está planteando no es la división de poderes que tenemos actual, él está haciendo más alusión a esa república más de carácter romano, donde había un senado, bueno, un grupo de personas importantes, distanciados, no cualquiera podía acceder a eso, donde sí se tomaban decisiones, en las cuales este grupo era el mejor preparado para las dirigencias de todo esto, pero que había una distinción dentro de los rasgos, digamos, que no es que había un César planteando un imperio, sino que justamente había un grupo de personas evaluando toda situación. Eso era lo que nutría un poco el cuerpo político y que por supuesto le daba un sustento como una sangre que circulaba mejor, pensando en que era una mejor salud y coordinación para todo el ejercicio de población en recursos, en economía, en política, en tecnología y en un avance para toda la sociedad. Sí, por eso Maquiavelo usa escribiendo El Príncipe este estilo medieval de escritura de pedirle consejos, darle consejos al rey, y obviamente nadie le dio bola en el momento de darle los consejos, en establecer la unidad. E incluso él establece muchas veces la importancia del poder político, incluso que en ese momento Italia tenía los 60 años, si no me acuerdo mal, de paz, de Lio, no me acuerdo bien cómo se decía, que él dice, che, pero acá, ¿qué onda? Porque todos lo recordaban esto como años donde, son años buenos, son años que no vamos a tener porque estamos en guerras constantes. Pero él decía, bueno, un buen príncipe, un buen rey debería estar en entrenamiento para la guerra todo el tiempo. Bueno, justamente los tiempos difíciles crean personas fuertes o hombres fuertes, en este caso lo que se dice, y los tiempos justamente de paz crean hippies con OD. ¿Sí? Esa es la traducción que tengo. Sí, se ve muchas familias que pierden por las generaciones que se acostumbraron a tener todo, que después hacen malas inversiones, que eso se ve en muchas en la familia, ¿no? Cómo se van perdiendo. Pero retomando un poco a esta necesidad, es donde Maquiavelo, como acá es la formación un poco del pensamiento, pero acá no está escribiendo todavía. Es cuando va a ocurrir que tiene 12 años de prácticas en este ámbito, en este lugar de poder, en este cargo, y cuando lo pierde, que va a ser la entrada nuevamente de los Medici, entendiendo que hay una falta de acción del que estaba gobernando en esa acción, porque dudó o por lo menos tuvo remordimiento, que eso es lo malo. Dice, si hubiera actuado como tuvo que haber actuado, hoy no estaría Lorenzo de Medici en este lugar. Entonces él entiende que por falta de esas aptitudes que tiene que tener un buen líder, o por lo menos un buen príncipe, estamos viviendo en esta decadencia ahora, porque él lo tomaba. Pero, claro, él siempre dice, bueno, hay que jugar con esa realidad con la que cuento. Hay un idealismo, yo puedo imaginarme la mejor república de todas, pero acá no está. Entonces, ¿qué me sirve pensar lo mejor? Por eso no hay que que crear ideales o pensar en fantasías o sueños. Muy bueno. Sigo pensando cada vez que te escucho decirlo y vuelvo a decir, el tipo tenía razón, o sea, que no me plantees, o sea, mira, lo ideal es esto, ¿va a pasar? No va a pasar. Y claro. O sea, esto es más real lo que tenemos acá, de este pragmatismo necesario. Dice, mira, todo bien, por el momento esto es lo que está circundante acá, tenemos que hacer algo con este material de acá. Y esto merita decisiones que puedan caerle mal o bien a los otros, pero bueno, son necesarias. En este caso, llegando un poco o sea, voy directamente al discurso político. Si yo les digo a ustedes, prometo bajar los impuestos y que no va a haber pobreza, y que a partir de se abrirán todas las aduanas y tendremos mejor acceso al mercado mundial, y todos aplauden. Y te digo, mira, en realidad nada de eso va a pasar. Te prometo que sí, te prometo un 70% de personas ricas y un 30% de personas pobreza. Es un buen negocio. Te estoy proponiendo que va a haber más gente rica que gente pobre. Esa frase acerca de gente pobre no sé si me cae bien. Pero es mucho más real. Pero la gente quiere escuchar que no va a haber pobreza. No puedo prometerles que ganaremos. Les prometo que ganaremos, les prometo que las pasaremos bien. Bueno, todo ese tipo de cuestiones es lo que hablamos de, pero ¿qué quiere la gente? ¿Escuchar el planteo de la realidad o quiere escuchar un ideal? Y ahí se pone muy interesante dentro de Maquiavelo cuando decís, mira, prefiero hablarles con la verdad, pero la verdad parece que no se puede digerir, porque es un trago muy amargo. Y digamos, apática, digamos, no le importa porque justamente los datos quiebran tus emociones, o sea, porque justamente el dato mata opinión. Acá está lo que está pasando. Bueno, en este es
se juzga por los resultados. Es al el fin y al resultado, cabo. sí, justamente. Es muy Entonces, directo. yo voy a lograr tal cosa. ¿Y cómo lo vas a hacer? Mejor no preguntes. Es complicado también. Entonces, bueno, el planteo es, vos querés un resultado, yo lo puedo obtener. O sea, pero no me pongas grilletes con respecto a cómo vuelve a ser la metodología que voy a utilizar. No, Claro. bueno, ahí está Sí, la no, política. está bien. Ahí es cuando se vuelve filosofía esto sobre Es que, plantear claro. cuál es el límite que puede obtener cualquier persona en pos de, igual, vuelvo a repetir, Maquiavelo es, mira, si es por el bien del Estado y toda la población, hacé lo que quieras, porque es necesario. Al planteo acá es que en realidad lo que ve Maquiavelo es que en realidad se está atribuyendo mucho más individualismo hacia digamos, los que ya tienen poder y solamente ese grupo es el que se suele mantener porque los intereses que se van cumpliendo son para ellos. Es como una agenda, bueno, esto es para mí, no es para los demás. ¿Y los demás por qué no protestan? Porque justamente son eso, son personas que, no te preocupes, los manipulamos a cada rato con la frase que quieren escuchar. Y por eso siempre están los mismos. Y después dice, pará, ¿me estás hablando del tiempo de Maquiavelo o es el actual? Y bueno, ahí se vuelve extraño todo eso porque esa es la vigencia que tienen estos planteos. Y cuando decís, ¿sabes por qué nunca se arregla esto? Porque oficialmente Maquiavelo está diciendo, nadie se atreve a tomar una decisión, pero tampoco nadie quiere ser el malo de la película. Pero Maquiavelo dice, hay que serlo en pos de justamente lo que dice fue por un bien mayor. Les aviso que toda esta dinámica tiene apertura y uso. Lean por favor The Watchmen. Terrible cómic, justamente estoy hablando del caso de Ozymandias. Ahora lo voy a plantear el próximo bloque, yo creo que lo quería usar. Así que no sé cómo estamos de tiempo, ¿sí? Así vamos Quería cerrar un poco con la, lo que con la le idea el del- contexto, ¿no? de la parte contextual de la vida también de él, porque realmente se marca, ¿no? Porque termina pobre realmente, o sea, No, termina como mal. olvidado, como que nadie le hizo caso y Es que la su mayoría, frustración la es mayoría de pobre. los genios terminaron en cierta manera de esa forma. Así ¿no? que, pero para llegar a ese punto, porque vos decís, bueno, ahora tenía un empleo, tenía viajes, podía estar en contacto con las personas, ¿no? Cuando entra Medici, lo destituye, supuestamente entiende que está dentro de una lista de un complot, una conspiración en contra de los Medici, y termina preso, torturado, y unas buenas torturas de esa época, así que ahí aprende también otra parte muy importante de lo que es realmente el miedo, el temor, y lo que significa tomar órdenes muy literales. Entonces él entiende lo que significa cuando sos amado, o esa idea del amor que es tan vago, porque cuando el amor al ser tan cambiante no le podés poner nada, pero lo que tiene que ver el miedo es que siempre es el miedo. O sea, activa dentro tuyo. Por eso, entonces dice, estímulos, bueno, me es quedé. una persona amorosa, pero es tan volátil esa emoción que él lo plantea como que algo es incapaz que lo puedas plantear como algo que tenga uso y cambio más adelante. No te va a servir de nada porque ser amado, porque cualquier persona que ya empiece a cambiar tu ideal se modificó, pero el miedo de todos los que te vean es similar la sensación que produce. Esta idea del amor al odio, hay un solo algo que solo se dice y ya se cambió todo. Cambió y todo. ese amor que vos decías, pero si estabas hace un rato estaba todo bien. Pero ahora cuando tenés temor a esa persona, Es igual el siempre. respeto va a estar. Sí, Respeto sí. va a haber, entonces esa es la cuestión que él entiende como lo más válido, lo más necesario para poder aplicarlo. Siempre con un equilibrio, porque vos decís, te tienen que temer, pero no odiar. Exactamente, Entonces, es muy bueno ese. Vale. llega a un punto límite, porque la violencia es práctica, vos podés usarla, pero con ciertos grados para poder equilibrarlo, porque cuando te odian, el odio genera la violencia que te van a destituir, te quieren sacar de ese poder. Por lo cual el temor puede funcionar, pero no al punto del Que odio, sea- porque que ya sea no odio. sirve. Entonces, Maravilloso, ahí tenemos otro digamos, comunicado dentro de su de esta acta, digamos, hacia al político, ¿no? Le está hablando directamente al que vaya a estar a cargo del poder y le está diciendo, mira, que te tenga miedo, pero nunca que te odien, porque ahí es cuando estás perdiendo poder. O sea, siempre son como un balance, un sistema de contrapesos que tenés que desarrollar cuando estés a cargo de toda esa gestión. equilibrio total, que estás así en la cuerda, moviéndote, pero Es visible igual, es muy visible Sí, sí, todo sí, lo que sí, plantea. y es muy lógico lo que se dice, porque se observa, como dijimos, como si vos no tenés la aptitud o sea, vos vas a dar una orden y nadie te responde, es como que no tenés ningún poder realmente, no sirve. O sea, tiene que realmente haber una respuesta y un movimiento acorde a todo lo que vos estás planteando, porque saben que hay por detrás un respaldo de esa idea. O sea, a ver, es como un docente que entra a los chicos, cállense y todos, ese es el problema. ahí se termina, claro. Ese Tú es el decís, problema. Se terminó todo. Y vos decís, bueno, los voy a expulsar de la escuela. ¡Ah! Y se te ríen peor todavía porque no tenés apoyo atrás de nadie. Claro. Pues verdad, no te voy a decir cierto, no te puedo expulsar, no te puedo decir absolutamente nada. Y el poder automáticamente desaparece. Bueno, hay que formarlo desde otro lugar.
Y bueno, evidentemente creo que eso es lo que va pasando un poco en las instituciones, donde las figuras de autoridad se van deteriorando y van desapareciendo. Porque faltan las medidas. Pero tiene que ser institucionales antes todavía, Claro, justamente, porque lo que el docente puede hacer solamente es ejercer las herramientas que tiene para justamente plantearlas. Pero si decís, estás expulsado y otro día vuelve porque la madre se quejó, hay un problema. Definitivamente, entonces ahí no puedo hacer nada. Bueno, es verdad, ¿qué te voy a decir? Vas a heredar los campos. Bien, a partir de acá entonces... No, decía, saliendo un poco de la... hay un intermediario que va a ser León X, que le va a dar una amnistía, lo va a dejar, él queda exiliado en un alejado a 10 kilómetros por lo menos de la ciudad, en donde obviamente se siente muy triste, muy frustrado por, primero, no conseguir que Italia tenga el progreso, la formación, lo que él quería realmente verla unificada o independiente, o ser una potencia como ya estaban marcándose Francia, España, Inglaterra. Y ahí empieza a tratar de desarrollar estos relatos, por lo menos el principio es el príncipe, que lo usa como algunos especulan, ¿no? que lo utilizan como una artimaña para poder, porque está dedicado a Lorenzo de Medici, claro. Y si es el que va en contra de esa pero persona, que lo echó. Claro, vos decís, bueno, esto se hace muchas veces en la música pasaba del mecenas, vos le tenés que dedicar una canción, sí. Y en base a eso ya después bueno, vení, ya estás adentro, entonces podés convivir dentro del reino, o por lo menos vas a tener tu puesto. Lo que pasa es que, claro, no termina influenciando, o por lo menos accediendo a Medici. Que sí, digamos, el príncipe es como una suerte de carta gigantesca, digamos, que le hace, mira, seguí esto y te vas a mantener el poder. Bueno, te he hecho. Sí, nunca tuvo una reacción o una influencia importante, por eso nunca logra volver a hacer una parte o intervención política. Tenía mucho interés por la política, pero nadie lo escuchaba. Excelente. Entonces ahí viene el problema, él muere en la pobreza y viendo justamente no cumplirse eso, lo que él quería, que haya un elegido, un salvador que pueda unificar toda Italia para poder darle el valor, ¿no? Ahí pone Arlequín, DC Watchmen, Ozymandias, obviamente es el personaje que voy a hablar, y así que le vamos a dedicar la próxima parte justamente para hacer alusión a esta idea de, bueno, ¿qué harían ustedes, no? Y si realmente es un villano, o si es alguien que es pragmático y dice, mira, lo tengo que hacer porque nadie más lo iba a hacer. Y bueno, ahí estamos, vamos a escuchar un poquito de música. Y con todas estas interacciones esto me permite atacar el mercado. Bien, a partir de acá entonces entramos en lo que va a ser, ya más con el contexto de casi de conclusiones, ¿no? Sí, no, todavía nos queda un buen ratito. Hay rato. Y en este segmento tengo algo especial que había preparado que te involucra justamente un poco del carácter de los cómics, que es como algo que disfruto muchísimo, porque claro, siempre me apasionó mucho la filosofía que uno podría generar dentro del criterio del superhéroe. Por ejemplo, ¿qué es ser bueno? ¿Contra qué lucha en realidad un superhéroe? Y esto me lleva al precepto de los estoicos, de la creación de realmente una suerte de hombre equilibrado frente a lo que podrían ser las emociones. Bajo esta idea, a nosotros nos queda el pensamiento de qué superhéroes realmente son buenos, malos, y qué realmente cuáles son los que entenderíamos como superhéroes prácticos, ¿no? Como decir, bueno, mira, en realidad tampoco es tan complicado. Uno decía el Punisher en este caso, ¿no? Que es una suerte de Batman, es una persona que está entrenada, pero no tiene miedo a usar armas. Dice, mira, hay un criminal, bueno, hay que llevarlo a la cárcel. No, está muerto, murió. No tenía demasiada ida de vuelta. ¿Eso lo convierte en un héroe o una especie de antihéroe, o mejor dicho, un tipo pragmático? Entonces, ahí entendemos, ese fin justifica los medios, pues decir, mira, tengo que cortar con toda la maldad. ¿Cuál es lo malo? Y lo que esté mal lo mato y listo. Sonaría extremista, pero en este entendimiento... Aniquilar. Aniquilar, limpia, digamos, de raíz, corta de cuajo directamente cualquier tipo de problema. Ahí tenemos una interpretación de eso. Tendremos al próximo personaje, que sería Batman, que es muy bueno de pensar en este caso porque parece que es más malo con sus propios compañeros que posteriormente con los propios villanos. Porque el pensamiento de Batman es, mira, yo te voy a frenar, te tengo que, digamos, reducir. Esa es la palabra, terminas o en Arkham o en algún tipo de cárcel en Blackgate. Hasta ahí está todo bien. Pero Batman sí tiene planes de contingencia para sus compañeros. En este caso sí suena maquiavélico porque tiene un plan de cómo frenar a Superman si este se volviese loco, a la Mujer Maravilla, a Green Lantern, le puede frenar a cualquiera. La cuestión es que los va a frenar a todos y para todos tiene un plan. Ahí es cuando hablamos de esto. Pero también tenemos un criterio más, que va a ser el grupo de Watchmen. Y en esta novela gráfica, justamente lo que vamos a plantear es un tipo de personaje donde, si bien él es uno... ahora sí se fue todo el donde tenemos uno de los personajes que vamos a interpretarlo como si es un héroe o un villano.
Depende de cuál saga vea, si ven la película o si ven evidentemente el cómic, hay una pequeña variación, pero el concepto es el mismo, ¿sí? La idea es que tenemos en este caso un grupo de personajes, evidentemente, que son los héroes de nuestra cuestión, y un planteo acerca de este contexto de Guerra Fría, donde hay un reloj, obviamente, que va a ser ese reloj nuclear, que está planteando qué tan cerca estamos de un lanzamiento de misiles y ojivas nucleares. En este efecto, digamos, como diciendo, ¿qué tipo de guerra sería esta si caen ojivas nucleares? No hay planeta que gobernar, digamos, se terminó todo. Entonces, cuando dispare la Unión Soviética y Estados Unidos, entre ellos los misiles balísticos intercontinentales, se terminó el planeta. ¿Cómo podemos hacer para frenar este evento? Y acá se ocurre entonces un tipo de pensamiento que va a ser bueno, yo lo que necesito es encontrar un enemigo común. Y ese enemigo común, para encontrarlo, podría ser un calamar gigante de otra dimensión. Entonces, o mejor dicho, el planteo del propio Doctor Manhattan como el enemigo final dentro de toda esta obra. Entonces, uno lo que termina diciendo es, cuando vemos en este pensamiento es que hay una explosión nuclear en las ciudades más importantes, uno dice, bueno, claro, dispararon los rusos. No, pero Rusia también está en el propio Kremlin, también le explotó una bomba. Entonces fueron los norteamericanos, pará, no, esto está pasando en Francia. ¿Para quién nos está atacando? En todos estos lugares tenían una incursión de un calamar gigante o una explosión generada por la energía del Doctor Manhattan. Depende, te estoy separando esto por si leyeron el cómic o la película, ¿no? Esta es la distinción que hago. Pero básicamente lo que dicen es claro. Entonces nuestro problema no es Estados Unidos, no es la Unión Soviética, son los superhéroes o las, digamos, amenazas interdimensionales que puede llegar a haber. Preparémonos contra eso. Entonces se une todo el mundo para frenar las incursiones interdimensionales o al Doctor Manhattan. Pero cuando descubrís esto, en realidad, spoiler alert, por supuesto, ya para este momento, si no lo han leído, es problema de ustedes, lo lamento, deberían haberlo hecho. Entonces lo que tenemos es que en realidad no fue ninguno de estos personajes. Los calamares gigantescos, por ejemplo, el calamar gigantes, incursionan en la Tierra porque Ozymandias, uno de los buenos, activó el sistema para que esto ocurra. Y en la película, si lo han visto, en realidad se replica la energía del propio Doctor Manhattan en las ciudades para producir una suerte de ataque nuclear. Traducido todo esto, en realidad, lo que hizo el propio Ozymandias fue oficialmente producir ataques diseñados de falsa bandera, le podríamos decir, para generar un enemigo común. Un enemigo común que nunca va a volver a aparecer, porque lo inventó él. Y a partir de acá se unen todos para generar armas para proteger la Tierra, no las naciones. Murieron una determinada cantidad de personas, pero las guerras se detuvieron. Y tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se entrelazan las manos, se saludan y ahora saben que tienen un enemigo común. O es un calamar gigante que podría incursionar de cualquier manera en cualquier momento, o es el propio Doctor Manhattan que decide irse de la Tierra, obviamente. ¿A qué llegamos a todo esto? Rorschach, como la vigilancia epistemológica, se entera de todo esto. Es el personaje, digamos, que es el más humano de todo esto. Mate, cuando quieras agregar, por supuesto, sé que te gusta toda esta parte. Así que, dentro de ese pensamiento, Rorschach dice, se entera de todo eso, no, esto lo tiene que saber la gente. Y cuando va a revelar que el propio Ozymandias era el que estaba a cargo de todo eso, bueno, el propio Doctor Manhattan dice, no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque oficialmente con esto hemos logrado la paz. Pero ¿es una paz de verdad o es una paz efímera o a fin de cuentas es paz? Y ahí tenemos este pensamiento maquiavélico aplicado directamente en una necesidad donde el propio Ozymandias dice, me animé a hacer lo que nadie se hubiese animado a hacer. Yo maté a todas esas personas, pero a fin de cuentas nunca más se pelearon más las naciones, salvé, o sea, maté millones para salvar billones. En el entendimiento, en el promedio, en todo este pragmatismo, utilitarismo le podríamos decir, que sería el término más propio, oficialmente él ha logrado en algo maquiavélico obtener la paz. Este cómic, que obviamente lo recontra archi recomiendo, es casi biografía obligatoria, debería estar en las escuelas directamente, plantea este pensamiento acerca de una alegoría donde el propio humano que puede presenciar esto, que es el Rorschach, termina muerto. Porque decir, bueno, pero esto no es verdad. Bueno, pero lo logramos, o sea, ganamos, el bien triunfó, se terminaron las guerras. Bueno, ahí tenemos... Juzgar el resultado. Otra vez, ¿no? El método. Volvemos al resultado y dice, yo lo logré. Y bueno, ahí tenemos un poco este pensamiento. Ahora sí, No, yo no tengo nada para agregar ahora. es una buena síntesis. No, lo pudiste vivenciar, sé que leíste el cómic, así que seguramente... Yo no lo vi, tampoco lo pienso ver. No, seguramente no, ¿viste? No sé si lo viste vos, Nacho, pero le recomiendo. No lo vi el cómic, pero sí... la película por ahí la viste. Quiero plantear algo. Últimamente, no sé si es una cuestión de contexto social o qué,
pero se está apuntando mucho, o quizás se están reflotando esos cómics que deben ser de 1950, pero digo, se está apuntando mucho a empatizar con el malo. Sí, ¿no? lo has notado. El Joker, la máxima expresión, ¿no? O sea... pero está Cruella de Vil, ahora también salió. Cruella, todo, digamos, encontrarle lo bueno al malo, y ya es sacarle esos demonios de que, como diciendo, viste, bueno, los hijos de puta por algo son así, no es que... ¿entendés? O sea, Te como- empatizás. Bueno, la idea de humanizar un poco este criterio es que en realidad la sociedad lo volvió así, pero no cualquier sociedad. La sociedad patriarcal, machista, hetero, lo volvió así. Fíjate que siempre ocurre eso. Empecé a notarlo. Ahora lo vas a ver, ¿eh? Con lo que te acabo de decir, empecé a chequear. Oh, para. Es verdad. Los de derecha estaban en el poder cuando el Guasón se volvió malo porque no le otorgaron el hospital gratuito que tuvieron que haber otorgado. Y Bueno. un momento, detecte un poco de propaganda política. Sí, en efecto es lo que ha ocurrido. Te entiendo lo que querés decir, pero lamentablemente cuando revises ahora las películas con lo que te acabo de decir, vas a detectar que hay un pequeño empujoncito que está bárbaro que estás planteando, Nacho, porque nos devuelve a nosotros a plantear los grises y matices dentro de lo que son los personajes que tendríamos como villanos planos. El famoso, hoy vamos a gobernar el mundo. ¿Por qué no hay motivo? ¿Por qué quiero gobernarlo? Porque soy malo. Y en realidad el discurso cambia ahora a pequeñas cositas como objetivos y agendas acerca de que el ser humano en realidad podríamos pensar en villanos que le han dado, por ejemplo, pienso en Lex Luthor, que el fin era gobernar el planeta y convertirse en el ser, porque es un ególatra él. En realidad quería destruir a Superman, pero después se da cuenta que Superman es un daño colateral, digamos, que solamente lo frena a él. Pero la imagen que él tiene es que se siente invadido porque él no tuvo que hacer nada y yo me tengo que esforzar por todo, que es el pensamiento de que él sigue siendo joven y yo sigo envejeciendo, porque me toca ser humano, el principio de que no puede alcanzar esa deidad que naturalmente es Superman. Y del Guasón, en el caso este, que se ha tomado mucho en cuenta por la película de Joker, es la idea de que la locura en realidad es una puesta en común más dependiendo de la sociedad, y que esa locura también es un disparador producto del empuje que te va llevando la sociedad, que en un momento tiene que salir. En La broma asesina, evidentemente se marca esto con el planteo de que él se vuelve loco en realidad porque tuvo un muy mal día. Y en un momento, como no puedes reprimir, en un momento terminas explotando. Bueno, justamente en este arribo a la locura, que es la locura es eso, solamente necesitas como la gravedad, necesitas un pequeño empujón, ¿sí? Así que en eso es como vamos a crear cierto, lo que le dice, le damos un marco al personaje para que sea un poco más fuerte y no tanto como esas caricaturas de los 80 cuando pensamos en He-Man, de que a Skeletor le salía todo mal porque tenía un plan que era muy lineal. Voy a hacer algo malo porque voy a hacer algo malo porque soy el malo. Y no es en realidad porque tengo un matiz, digamos, que cuál es digamos, el empuje que tiene, de dónde sale todo eso. Porque el de He-Man lo conoces, tiene que ser bueno porque hay alguien que está haciendo algo malo. Pero al que alguien quiera hacer algo malo no sabes por qué, le quita el trasfondo. Hoy por hoy, la mayoría de los cómics se han basado en esto, en dar un motivo en realidad a esa maldad, entonces se genera un gris. Che, ¿era tan malo Ozymandias como lo estoy planteando? ¿O a fin de cuentas lo único que logró es la paz que no podían lograr los superhéroes con sus ideales de meter al criminal en la cárcel? Y si va a salir al otro día. Entonces, este planteo le devuelve este matiz de decir, che, tiene razón. ¿Contra qué estoy peleando? ¿Contra qué lucha el superhéroe si no es una imagen imposible? Es prácticamente como el mito de Sísifo, empuja la roca hasta arriba y el otro día la va a tener que bajar de nuevo y la tenés que volver a subir. ¿Y a qué te dedicas? A subir una roca arriba que todo el día baja, pero no sé por qué. El planteo acá es mucho más pragmático y mucho más maquiavélico dentro de esta idea de que en realidad, en cierta manera, el villano solamente es un punto de vista, salvo que sea un estadio de maldad plena, ¿no? Les aviso que en el cómic justamente dependiendo de cómo lo vean, el Guasón entraría en ese carácter de que en realidad es malo porque quiere ser malo y le gusta eso y no hay nada que lo pueda impedir. Depende de qué cómic lean, ¿no? Pero en la película de Martin Scorsese sí se le da un concepto de fondo de que en realidad es una locura más política, más avasallante por la sociedad, que no te da un espacio y todo eso lo único que hace es que te empuje en un momento y digo, bueno, mira, tengo que explotar porque ya está, o sea, no tengo más nada que perder. Bueno. Pero ahí viste que en la película del Joker, el chabón está ahí en el programa y lo caga un tiro a Robert De Niro, ¿no? Sí. Digo, y por ejemplo... Yo pensé que era Matías Martín, ¿cómo era? Mariano Martínez, épico, Mariano Martínez, espectacular. Pero vos te acordás cuando Fernando Peña sacó una... Sí, le apuntó a mi Mirta, sí, bueno. Bueno, tipo, es como que planteó como una
una cuestión así. Fernando Peña jugaba mucho con eso. Bueno. De esa perspectiva de villano y no villano como tal. Él jugaba con eso. Hablaba de la homosexualidad desde un lugar en el que en la tele no se hablaba. Jodía mucho y hasta que llegó a ese día que un fenómeno. Pero sacó un arma en la capo, pero por eso jugaba Yo con eso, no diría digamos. eso, pero está bien. No, bueno, una cosa es la ciencia ficción que puede plantearte ciertos atisbos, después puedes tenerlo en los actos en la realidad, aunque nuevamente el hecho es hasta qué punto se puede tolerar o que hasta dónde es la participación de estas cuestiones. O sea, si ya el concepto de esa maldad tiene también una parte de que vos digas, no, voy a empatizar con esta maldad porque es coherente como se plantea. Es como que digo, ya creo que es más, como bien marcás, todas las películas tratan de reducir la intervención. Cuando vos decís mi villano favorito, es como que te está poniendo mi villano favorito para tratar Ya de hay un decir problema, hay que ahora los malos también tienen su parte, su nobleza y van a estar dentro del... Bueno, pero ese planteo también va, fíjate, ¿no? Robin Hood. O sea, en realidad la adoración es al príncipe de los ladrones, en cierta manera, ¿no? Esta idea de que, no, pero como roba para el pueblo es buen tipo, pero está robando. O sea, ¿cuál es el criterio? Y ahí también se pone un poquito esta cuestión de, si le robás a los ricos, está correcto, eso está bien. Y ahí es un momento, hay algo que no estoy entendiendo. O sea, supuestamente no está mal robar, punto. Entonces, bueno, ahí hay principios que vuelven a generar estos criterios de dudas y que, bueno, te vuelven a plantear sobre esta idea de que, o sea, Robin Hood, ¿era un héroe o era un villano? Y bueno, se pone complicado, pero claro, te tienen que tirar que el rey de turno era muy malo, Claro, para justamente que se justifique todo merecía. eso. Entonces sí merece que te haga esto, pero si analizás la historia, no sé qué tan malo era entonces bajo ese planteo. Entonces está justificado decir, mira, mientras estemos robando casas country y somos buenas personas. Más que nada por mí te lo digo. Yo te lo digo más que nada por mí. Y también a mí en Es esto de las complicado. películas Planes sociales. ¿Cómo? lo pienso más por el lado de que en el posmodernismo una de las características principales es romper las dicotomías binarias. O sea, ya no hay Seguro. oprimidos y opresores, sino que hay opresores que son oprimidos en realidad por un mismo sistema que está fallado. Y es una de las cosas que más vende, es entender que hay millones de colores en todos lados Sí, y sí. no hay una cosa y otra. Pero lo que pasa es que fíjate que la gente igual se manifiesta, puede elegir cualquier acción en el mundo para manifestarse en un sistema en el que sos verdaderamente oprimido, pero decidís oprimir. Pero nadie se cuestiona eso, porque en realidad están siendo oprimidos. Simplemente van por un entendimiento superficial de la personalidad, que en realidad decís, pero de igual forma está haciendo estas cosas malas. Pero nadie ahí se lo cuestiona porque en realidad sabe el trasfondo. Y volvemos a esto del poder. Si yo mato a alguien y nadie lo dice, ¿verdaderamente está mal lo que hice? Silencio Y radial. también, Sí. también por ahí hay algo por ejemplo, volviendo a Maquiavelo, que el chabón hablaba... Sí, volvamos un Era poco. necesario... Ahora volvemos un poquito a Maquiavelo. No les quiero manejar el programa. Era Maquiavelo. necesario, por ejemplo, como decía, había que matar Al César. al que era, bueno, Matar al era César. necesario. Digo, y después analizar un poco los costos de todas las cosas. Es decir, lo que pasa es que hablándolo con personas y de matar por ahí suena raro. No, no, que él lo No, plantea bueno, de él una lo manera, plantea, dice, pero aniquilar al líder, a su familia, para que no Claro, haya después por eso. un potencial surgimiento de alguien que quiera vengarse. No, cumplilo. Aparte, ese el político o el que está en el gobierno que no espere ganarse el cielo o una redención, porque estás actuando en base a decisiones que van a ser, obviamente, antirreligiosas, puramente no éticas, pero tienen que ver con una funcionalidad propia de una estabilidad y bienestar general. Eso es lo que siempre él mantiene. Entonces, esas cosas son las que se ponen en cuestión, porque acá está hablando realmente de hechos muy concretos, como dice, tenés que ensuciarte las manos, punto. Sí, acá Claro, hay ahí una, va, eso iba. hay una Bancátela. necesidad. Bueno, está muy bueno lo que planteas y ahora sí voy a, digamos, recetar o medicar, en este caso, otro cómic, un manga, mejor dicho, que es el de Death Note, o la serie, en este caso, que dice, ¿qué pasa si recibís una libreta donde el nombre que pongas de esa persona muere? Entonces, bueno, tenemos a nuestro personaje de Kira, que lo que va a empezar, o Light, en este caso, Light Yagami, que, bueno, dice, bueno, pará, un nombre de criminales, y empiezo a matar criminales, tac, 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 y todos los criminales empiezan a morir.
y vos decís el precio, ahora, pero la libreta te aclara, las personas que usen esta libreta no entrarán ni al cielo ni al infierno. O sea, tenés un precio de todo eso, que es el costo inevitable de que vas a vagar en el limbo como un alma perdida. Pero a fin de cuentas, claro, la ciudad empieza a ser mejor, el mundo empieza a ser un lugar mejor. El planteo es que también la policía lo empieza a seguir porque una persona no debería tener ese poder. Y ahí es bueno, se empieza este diálogo sobre lo que entenderíamos como qué sería la verdadera justicia. La que pueda ser ejercida por un grupo de poder, de personas que está estudiando el tema y que lo está llevando a la mejor conclusión, o un tipo que es pragmático y dice, no, mirá, mata a los criminales y listo, los limpiamos, ya está, nos evitamos todos los problemas de juicios y burocracia que es hasta que llegue. Entonces, bueno, ahí está el planteo. Otra vez, este pensamiento dentro de lo que sería maquiavélico, pero que, como bien dijiste vos, y en este caso planteaba Maquiavelo, es, mira, el político se va a ensuciar, no va a ir al cielo ni al infierno, o en este caso diría la Death Note, porque hay una necesidad de tomar decisiones que evidentemente van a ir en contra de la religión, van a ir en contra de la economía de un grupo, van a ir en contra de una agenda, van a ir en contra a favor de otras circunstancias, y ahí es donde empieza todo un mecanismo de tensión que es necesario si querés, por supuesto, mantenerte en el poder y sobre todo, como diría Maquiavelo, hagas lo mejor para el Estado. Ahí tenemos. Acá yo quería aprovechar, Arlequín nos está hablando, siempre viene un poquito más con delay, ¿no? Obviamente por una cuestión de la transmisión que se está dando, pero obviamente él también aparentemente es muy fanático de los cómics. Me gusta eso. Sigue muchas de las cuestiones propias. La peli está buena, fiel al cómic, pero el cómic es mejor. Obvio. Los planteos de Doctor Manhattan, boom, te explotan a la cabeza, te dejan pensando, maquinando, ¿no? Las frases del Lex Luthor son todas mortales. Bruno había dicho que él era mortal. Ah, mentira. No, claro, porque dice, son mortales de lo bueno que son, ¿viste? Que son, son mortales. Pero vos decías, no, pero él tiene el problema de que él es mortal ante Superman. Ante Superman, la deidad, por eso. Él ve a Superman como una deidad que, o sea, tienen envidia porque a fin de cuentas ya logró todo lo que quiso lograr, pero no tuvo que hacer nada. Simplemente tuvo el ADN. Claro. Como él, por eso bueno, no vale. te dejan regulando, ¿no? Sí, Supongo bueno. que por la frase del ex Luthor, que son siempre ese Son pensamiento son pensamientos fuertes. de que entiende que a ver, acá hay un poco de injusticia, puede decirse que porque él bueno, pero él por algo quiere justamente adentrarse a todo el poder que se puede obtener en relación a lo que máximo podría aspirar un ser humano. Y bueno, ahí tenemos varias cuestiones que son para leer, pero bueno, medianamente hasta acá llegamos, ¿no? Bueno, después te dice del Joker de Scorsese, no, te plantea. No, pero no. ese tiene su estilo, pero no. No, es lo que digo yo exactamente. Eso no es el Guasón, es una adaptación. Coincido plenamente. No, está bien, está muy bien. Así que agradecemos mucho a Arlequín que está participando, nos está escuchando con la pobre transmisión que estamos haciendo, pero aún así es una transmisión. Maravilloso, maravilloso. Vamos a un poquito de música y luego a las conclusiones. Me vuelvo loco. Esa matriz me permite a mí atacar el mercado. A partir de acá, entonces, estamos ya en el último segmento del programa. Y vamos a ir. Max, ¿qué tenés ahí? Al final, frases que eran un poco, ¿no? Un poco para romper la estructura de la famosa frase del fin justifica los medios. Les aviso que no es de Maquiavelo, sino más que nada del resumen. Claro, una de la conclusión. síntesis que hace Napoleón. Les aviso que hay una edición del libro del Príncipe que tiene las anotaciones puntuales. Hay también una versión del libro, no me acuerdo cuándo fue editada, pero es la versión dorada y púrpura. Y uno dice, ¿por qué púrpura? Dice, ¿por qué pusieron este color en especial? En realidad, pues está muy asociado a la realeza. Recordemos que para aquel periodo de tiempo, los colores en las telas, para lograrlos, eran casi imposibles. Recordemos que era una ropa monocromática en relación a prácticamente las telas más comunes que se puedan imaginar, ya sea blanco o de un color medio, sí, de color amarillento, ¿no? Le podríamos decir, o marrón. Ahora, esos eran las hebras de hilos, digamos, que se podían obtener. Pero imagínate lograr el color púrpura para aquella época, porque esas capas, digamos, que se obtenían algunos moluscos venenosos, que bueno, había que sumergirse en todo lo que es el Mediterráneo para poder obtenerlas. Así que oficialmente te estoy diciendo que gente moría para obtener eso y que después el rey porte esa capa de color púrpura. Imagínense lo que les estoy contando, porque oficialmente estoy contando, digamos, esta tradición de por qué los colores también están asociados. Ahora el valor que tiene, ¿no? Dice, bueno, el color, ahora cualquier ropa de cualquier color, pero en esa época estoy hablando de un contexto de que la ropa de color solamente pertenecía a la realeza. Por eso esa famosa capa rojiza, esa capa, digamos, de color púrpura, con, digamos, esos hilos dorados, son la figurita difícil de conseguir porque era imposible, digamos, dentro del contexto. A esa es la edición, digamos, dentro de Maquiavelo para contarles. Y retomando con el libro, prácticamente, como decíamos, es una especie de compendio
ideado para lo que va a ser Lorenzo de Medici, en este caso el que tomaría el trono y que oficialmente se convertiría en ese príncipe y que podría unificar a la Italia bueno, el terreno de lo que es Italia en la actualidad, más que nada con esa consagración de las más fuertes frente a esa Francia y por supuesto España en crecimiento. Sí, acá lo que vos marcas es correcto en ciertos aspectos. También se dicen que, si bien El Príncipe es el libro más leído o el más recordado o el más famoso, se dice que están los discursos de la primera década de Tito Livio, que es el que tiene la mayor trascendencia en lo que puede decir la profundidad en las definiciones. En el concepto también del pensamiento de Maquiavelo, que prefería la república antes que un principado o algo que pueda marcar como una monarquía que delimite las órdenes. Pero él decía que sí, la república en ciertos aspectos por los conceptos de libertades o el respaldo que tiene también Recordamos, y está muy bueno lo que decía Maxi, que Maquiavelo no habla de libertades individuales como las que tenemos actuales, habla de libertades en las cuales habla de una sociedad libre, entonces el individuo queda como libre, pero se tiene que pensar en la regularidad casi como comunidad y como sociedad. No es que hay un individuo que tenga que ser más libre que otro, porque si no volvíamos el problema de que eso corrompía y daba como resultado que alguien tenía, digamos, más vestigios de poder que otra persona y por supuesto apuntaba a deteriorar la república. En estos aspectos siempre se cuestiona, como dice, cómo puede haber escrito para Lorenzo de Medici mientras estaba escribiendo pensando desde un punto de vista mucho más amplio, pero en ciertos aspectos él determina también que hay una necesidad que ante una crisis es mejor delegarle el poder a una sola persona. No se delegue, que no se abra, porque muchas cabezas o muchos pensamientos, opiniones retardan todo, justamente. La idea del pensamiento es vamos a Star Wars ahora, me imagino ese Senado donde justamente, en este caso Palpatine, va a tomar el poder, estamos hablando de Lord Sidious en este caso. Claro, pues, entre el Senado hasta que se ponga de acuerdo dentro de la Confederación, ahora lo que hacemos directamente es generar un solo imperio directamente, una sola persona que esté a cargo del poder. Un nuevo orden mundial, ¿no? Hasta que, por supuesto, después libero este poder, lo suelto, ¿sí? Cuando terminen estas guerras dentro de este contexto. Y otra vez, este pensamiento, en realidad nadie termina dejando el poder una vez que lo asume. Entonces, ya es el momento de que te vayas, ya terminó la guerra, estamos en periodo de paz. Bueno, pero me gusta esto del poder. Esto del poder es bueno, ¿eh? No, que en esos aspectos, como decimos, él plantea ciertas cuestiones y aún así también plantea la necesidad de que también trabajar con lo que se tiene. Si en la Italia de ese momento hay una persona que está teniendo el poder absoluto, es mejor pretender que esa persona comience o establezca las medidas. Por eso él acepta el requerimiento que esté en juego con el fin que decir, mira, yo te jugo por tu resultado. Si vos me vas a dar el resultado que es la unificación o la independencia o el poder propio que va a tener que nos Italia, va a proteger, digamos, como obviamente. potencia, listo, yo te quiero a vos, o sea, necesito un salvador, entonces tengo que elegir o empezar por esto. Después se puede ir abriendo las variantes de las opiniones, pero ante tiempos de crisis o necesidades de unificar, es una sola persona que dé órdenes. El planteo de Maquiavelo es, mira, si hay una crisis, por favor delega a una persona que resuelva esto, pero no que sean muchos, porque oficialmente no vas a resolver. Pero las opiniones, las cuestiones te van a tardar demasiado. En ciertos aspectos, lo que se plantea para también entablar es los requerimientos que necesita un líder, un principado o un príncipe perfecto, ideal, así como Platón también planteaba un líder ideal, un poquito más filósofo, más moral, más honrado, más Alejandro Magno. Claro, alejado de un montón de cuestiones, pero acá también necesitamos a alguien que tenga ciertos requisitos y que tenga las capacidades que tomen. El acceso al poder él lo plantea, puede ser por herencia, esto de las castas, esto que decís, bueno, accediste al poder porque ya viene un linaje familiar, pero el que lo hace de abajo, el que surge realmente o el que está cobrando un nuevo estado, tiene que tener ciertos cuidados porque el mandato, la perduración de su mandato, ahí está, eso es lo que quería decir, tiene que ver con las estrategias que vaya a tomar. Y ahí viene justamente los consejos, porque vos decís, bueno, vos tenés requisitos, tenés acceso al poder, ahora, ¿cómo lo mantenés? Son esas cualidades son las que él plantea para el poder. ¿Cómo obtenerlo? El éxito. ¿Cómo conservarlo? Sí. En Sabrina. Exactamente. Bueno, mira, tendrías muchas coherencias. No, bueno, tiene coherencia. Te plantea que no importa, ella era la figura de poder, estamos hablando del personaje de Libby en Sabrina, la bruja adolescente, que, digamos, es la porrista, la cheerleader, digamos, y que oficialmente
Sabrina le hace esto que la convierte en una nerd. Pero aún siendo nerd se convierte en líder y convierte a los nerds en el grupo popular del coso. Entonces, ¿qué significa eso? En realidad lo tuvo ella siempre, el don, digamos, de ese liderazgo. Bueno, es cuando él se para. Hay ciertas personas que están capacitadas para el poder, o por lo menos que puedan dirigir, y es necesario tenerlas. Y después hay otras que van a tener que cumplir la orden, pero poniendo ese cumplimiento de el equilibrio que tiene que ser, qué tan severo vas a ser, pero nuevamente, esos grandes, no tenés acceso al poder porque muchas veces puede ser elegido, puede ser promovido a ese lugar, porque tenés un patrocinio de personas que te van a poner en ese lugar. Pero el problema es que esas personas que te pusieron en ese lugar van a empezar a conspirar y a exigir que le mande, porque quieren obediencia y un par de cosas. Entonces vos tenés que empezar a... Es como pongas la figura de un rey, pero en realidad hay un R5 que tiene más poder de fondo. Sí. Que te está diciendo, en realidad te ponen ahí un personaje que decís, bueno, llegué a ser rey, pero en realidad estás ofreciendo las órdenes que te puso ahí arriba y no ejerce nada. Pero queda muy bien porque queda democrático, porque te dice, mira, cualquiera puede llegar a ser rey, pero a fin de cuentas sos totalmente dependiente de ese grupo. Tremendo. Y ahí es cuando dice lo importante del ejército, pero no un ejército acá lo marcaba, pero es que tengo la anotado porque es importante, los mercenarios, que en la época estaba muy muy de moda, esta cosa de necesitamos invadir a un lugar y no tengo ejército. Bueno, tráete unos mercenarios. Pero como la palabra dice, mercenario es el que ponga más. Yo te mato en medio de la batalla me doy vuelta. Te pongo plata para decirte que no me ataques más y listo. Sí, lo puedo hacer. El mercenario no tiene códigos ante eso. Entonces, acá Maquiavelo, en ese aspecto de observar, dice, no conviene, nunca conviene tener un ejército de mercenarios, sino que tiene que ser un ejército que sea el pueblo. El nacional. planteo es generar partidistas, o sea que el grupo justamente del pueblo se convierte en partidistas de la idea. Un ciudadano que esté dispuesto a otorgar todo. A otorgar la vida para luchar, para perdurar también todo esto, porque, a ver, si yo quiero que mi rey, o sea, ese bueno, príncipe... Pero ese es el planteo justamente, la idea es que en realidad no está generando personas, entre comillas, libres de pensamiento, sino que sean partidarios y dentro de todo esto que estén absorbidos por un pensamiento que no es el propio, sino que pues están como lavados del cerebro. Bueno, también es ingenioso esto de pensar, pues... Es que al fin y al cabo cumple, como decían vos, tenés un acceso, por lo menos a una vida estable y que no vas a acceder a más que esto, pero vas a tenerlo, o sea, pero a consecuencia en los momentos de crisis, que esto va a hablar de, porque tenemos que pensar el contexto que era muy inestable todo, así que la necesidad de una defensa también requería que también el pueblo esté afín, porque si es, te van a bajar, me van a bajar al que no quiero que esté en el poder y bájamelo, total, a mí no me sirve. Claro, pero el pueblo te tiene que apoyar de esa manera, entonces, justamente, para sí, que... Sí. Esto pasaba en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler invade Rumania, que no querían a Stalin, entonces preferían festejaban que entre Hitler... Pero no es que eran nazis, sino que justamente me convenía que se vaya me convenía porque Stalin también estaba haciendo su parte, digamos, su masacre, ¿no? Porque se habla también de la masacre de Stalin, que queda un poco más opacada, pero en ciertos aspectos era necesario que me decís, mira, no quiero no sé, mal peor, no sé, mal mejor, qué sé yo, dámelo, pero sacámelo, por lo menos algo nuevo. Entonces, esta idea de que vos tenés que también tener... Bueno, acá fue la máscara de Fernando también, o sea, recordemos que cuando Napoleón invade España, justamente acá nosotros decimos, bueno, como somos fieles al rey, automáticamente entonces seguimos, vamos a pelear por él, y acá sigue gobernando. Entonces, bueno, ya volví, muchachos, demasiado tarde. Estúpido. Y es que por eso Maquiavelo plantea, la tristeza, la libertad, el terror son sentimientos fuertes, pero a la hora de actuar en grupo, a la hora de defender el Estado, la ambición es lo que va a mover a todo grupo de humanos. Terrible eso. E incluso... no me acuerdo qué iba a decir. Ahí está. No, bueno, pero pensando esto es acá de la ambición me encantó este precepto. Dice, mira, lo único que podemos tener en común es que el objetivo surja de esta idea de conseguir más poder. O sea, y entonces ahí es cuando se generan estas misiones de, bueno, ¿qué puede ofrecer cada uno para que generemos una agenda? Y ahí está también aclarado esto de rosca política, ¿no? También aplicado acá. Dice, bueno, pues, ¿qué podemos lograr con todo este grupo? Y ahí te metes en los Illuminati, si querés, y atrás se vas escalando directamente hasta llegar al grupo Bilderberg y los tenés a todos, ¿no? Al club. Por eso las políticas tienen que ser siempre, Maquiavelo también planteó que tengan que cambiar todo el tiempo. Porque, o sea, la ambición siempre se va a poner constante. La naturaleza humana siempre va a ser igual. O siempre va a haber algún patrón en cómo se van a mover los humanos. Pero siempre
pero también vamos a tener que mover la política, porque la política ya está, ya se ¿cómo se conjuga este verbo? Ya se satisfació las cosas del momento, y en esas cosas ya, en su momento, ese conflicto de clases pudo haber Se sació, le generado- podríamos dicho, ¿no? Sí. Ya se sació, esa es más fácil. Ese conflicto de clases en el momento generó algo muy bueno, qué sé yo, pero ahora esto lo veo y digo, qué horror, ¿cómo hacían eso? Lo plantea, bueno, Maquiavelo habla del tema del problema, de las necesidades que siempre están surgiendo. Cuando te moves a un lado va a surgir otro problema, un problema. Digamos, esas consecuencias que tiene estar gobernando, que van a salir variantes y derivados, es lo que él plantea, decir, ante todos los problemas que puede surgir, busca el que tenga el mal menor, es la idea de la previsión, la previdencia, que vos digas, para, siempre actúa de antemano. El momento actual es un hecho, pero pensar en el futuro te va a dar muchas más variables para que vos puedas prever ante cualquier situación que tenga siempre alguna acción. Esta idea de la represa, del dique, cuando se puede inundar un río, siempre estar activo. Entonces es lo que él sugiere. Si tu mandato requiere perdurar, es que vos seas esta idea de astuto, que no sea solamente la fortuna que va a ir, que puede ir, por supuesto, puede haber un viento a favor y que vos saliste Pero que no, victorioso. no dependas de eso, Pero justamente. nunca dependas de La esa suerte. fortuna, porque no te hace tampoco que va a ser siempre así. Cuando vos sos astuto y lográs basarte en consideraciones de pensamientos y de, bueno, movimientos estratégicos, podés salir mucho más airioso. Entonces, él siempre, el consejo que plantea es buscar ante todas las situaciones el mal menor, porque los problemas, te vas a mover a un lado, siempre va a encontrarte algo que te va a afectar. Y planteábamos esto que también que tenía que ver un poco, viendo en los datos que hablábamos, de la idea de la participación, de meterse y que tengas un respaldo, ¿no? Estamos pensando un poco esta idea del el pensamiento de la intervención de Estados Unidos cuando accede a la Segunda Guerra Mundial. El hecho es, vamos a ir a la guerra cuando quizás nosotros, estaba ganada la guerra. nosotros no teníamos ningún problema, o sea, estábamos alejados, pero bueno, les tocaron en la parte de Pearl Harbor. Un día la Lusitania. Que los hace reaccionar ante eso. Nace Sí. el espíritu norteamericano por decir, ahora es personal. Entonces vamos a ir a meternos en la guerra. Pero ese acto O que te tienen las Torres Gemelas también. bueno, Claro, también, convengamos bueno. que partiendo de que este programa se basa en las conspiraciones. No, sería muy raro que tanto me Pearl autoataque. Harbor, o, claro. Qué extraño, ¿por qué los radares de Pearl Harbor están todo el día apagados en ese momento y no dieron la señal solamente Pasaron justito ahí por Claro, pero es ese que momento necesitaban- los radares se apagaron. Están llegando. Pero Llegaron a eso ser. es lo que va cuando vos necesitas que el pueblo Reaccione. reaccione Claro, o por lo eso. menos esté de acuerdo con la medida. Porque vos decís, vamos a ir a la guerra. Y mirá, no sé, No sé, todavía... si porque no nos atacaron. ¿qué hasta el problema momento tenemos? nunca habían participado, hasta que tuvo algo un poquito más de la sensación, porque hasta el momento Inglaterra le pedía por favor que ya... Metete. Estaba en las cuerdas y tocaba la mano, pero no se metía. O sea, el hecho es que hay un montón de situaciones que plantean que para acceder a estas decisiones muchas veces necesitas también el apoyo. El apoyo del pueblo. Así es, Bueno, eso. es que justamente ahí están las cuestiones que hacen a la manipulación de masas. Bueno, acá este evento, imagínate que los medios, como la CIA y todos los efectos de la central de inteligencia manipularon los datos. Bueno, estaba la CIA en ese momento justamente. Sí, para Era empezar a crearse, sí. es la proto, digamos, sí, en ese momento. De un sistema de decir, bueno, con los medios te alcanza, ¿eh? Tirá esta publicación así, vas a ver cómo solito empieza a moverse. Y ahí se pone... Bueno, es lo que él habla, lo que es la apariencia y la necesidad también. Una cosa que dice muy bien, no es importante, o sea, todo va por los ojos. O sea, el juzgar o el trabajar es lo que se ve. O sea, es la imagen que vos vas a tener. Pero muy pocos saben lo que se toca. O sea, lo que hay por detrás. Esto es el movimiento de los hilos. Entonces es como que Maquiavelo ya planteaba... vos siempre mostrá lo que tenés que mostrar, pero por detrás, si tenés que hacer alguna acción, es lo que él mostraba en estas ideas, Es buenísimo, que es buenísimo. actúa siempre. O sea, es que la gente está viendo eso, no te pregunta cómo lo lograste. La gente está viendo ese resultado. Bueno. Es que en esas acciones que... Y eso genera más. O sea, es el principio que hace de que la mente del otro te empiece a envidiar y esa energía también llega a vos y te sigue aumentando, digamos, ¿no?
Sí, es un principio muy loco ese. Es que está, y bueno, ese es el planteamiento un poco de la idea de la conspiración, cuando vos decís hay hilos que se mueven por detrás que están realmente actuando y Estamos viendo el influenciando. resultado nada más nosotros. Sí, pero que estás entendiendo de que estas medidas, estas acciones es lo que se plantean y siempre dirigiéndolo como si fuera un bien, o sea, pareciendo no, pero siempre esto Fue por el bien es mayor. por el bien mayor y vamos a salir adelante porque esto es una práctica necesaria. Impresionante, entonces. Bueno, ahora sí vamos a conclusiones finales, ya como para ir cerrando. Bueno, por mi parte, en este caso, por mí. Voy a hacer mención a que, sin duda, es una de las lecturas obligatorias para los que quieran un poco estar interesados en este concepto de decir, bueno, qué es lo necesario que se debería hacer y por qué en ese pragmatismo, en ese realismo político, Maquiavelo lo que hace, pongan en contexto, por favor, esta idea de todo bien con los ideales, todo bien con estas cuestiones que podemos plantear, a dónde podemos aspirar como seres humanos y cómo el mismo Dios se podría comportar, pero la humanidad no es así. Esa imagen triste que tiene, pero que es real, es mucho más verdadera en relación a los datos que proporciona dentro de toda su narrativa. Una narrativa de tipo medieval y que está orientada a consejos de aquellos que quieran tener poder y perdurar en el poder. Recordando, por supuesto, que esta es la frase que también se mantiene, siempre y cuando esto sea por un bien mayor. Y esto es fundamental, porque él no dice que hagas las cosas mal porque sean para vos. Tiene que ser para el pueblo, tiene que ser para toda la población, porque de esta manera te mantenés en el poder, pero con una lógica que es necesaria. O sea, si vas a hacer un mal, digamos que sea para mantener mayor cantidad el bien, ¿no? Un utilitarismo también lo podríamos plantear de esta manera. Su propio nombre, en este caso, es digamos, situación de lo maquiavélico, lo ha llevado a pensarlo como algo negativo, pero en realidad él nunca se planteó como algo filosófico, sino como algo político, en una estructura donde el poder es una consecuencia natural del ser humano, que, por supuesto, cuanto más se permanece en él, tiende a corromperse. Bueno, vamos a escuchar. Ese es el problema más grande, en verdad, ¿no? Ya está comprobado que el problema es la cantidad de tiempo que vos estás en ese poder, terminas cayendo tarde o temprano en cuestiones propias que es más pero es adictivo y obviamente no sé bueno, es peligroso. Sí, es peligroso. Pocas personas lo saben manejar. Está Superman como ese modelo, digamos, que podríamos llegar a tener, o el mismo Capitán América también, ¿no? Como personajes que han logrado esto, que se manejan como este ideal dentro de eso, pero ¿no? son mitologías. No, bueno, es como que a ver, son ideales. Sí, bueno, es que los ideales plantean este criterio de crítica dentro de los superhéroes, como dicen, bueno, si tuvieses todo el poder, ¿por qué simplemente no gobernás todo y ya? Dice, no puedo, porque eso no es lo que se debe hacer. Bueno, ahí está el pensamiento maquiavelo, te dice, no, vamos, conseguiste esto, pero ya es el momento. Bueno, que ese son los comentarios dentro de todo este ítem. Mati, vamos a rondar. Yo no tengo mucho más para decir, simplemente esto por también loco. lo podemos ver. El rey Salomón incluso escribió en Coelet cómo fue decayendo con las cosas. Las personas más puras pueden ser corrompidas por el poder, porque, bueno, ¿quién no quiere un poco de poder? ¿no? Delicioso poder. Suena bien. Quiero hacer lo que Un quiera. poco de poder saborizado con poder. Solo un poco de Todos poder, no queremos quiero poder. mucho, un poquito. Todos queremos un poco de poder. Maxi, No, en mí también en unos aspectos es como tratar de entablarlo, que llegué un poco a la lectura de Maquiavelo, no porque digo, no se trabaja mucho realmente por la parte de los colegios, no recuerdo yo que se hayan encarado desde el pensamiento, siempre se ha se escuchado. trabaja un montón. Por lo menos me no parece- les importa. no les importa, no les ¿no? Sí, importa. o por lo menos yo no- Si es obligatorio, lectura obligatoria en historia. O sea, ya cuando Por eso yo decía, en ¿dónde se- se está dando esta materia? ¿No? Porque yo digo, en segundo o tercer año es. se trabaja, pero creo que hay que encararlo también con esta idea de la practicidad, como diciendo, cómo yo lo puedo aplicar, cómo yo lo entiendo. Y es cómo que yo- es aplicable. claro, es aplicable, porque yo lo termino aplicando en el trabajo, como digo, como docente, para entender que hay momentos que realmente ser bueno o ser No, muy no se puede. flexible no es bueno, definitivamente. Cuando vos decís, chicos, por favor, No, chicos, por favor, chicos, ya cuando estás pidiendo por Se terminó, favor, se se terminó. terminó, Le obviamente. falta el auto. Hasta ahí llegó tu poder. la autoridad plena y falta, No. y es como dice, mira, para lograr eso hay que ser temido, no odiado, pero ser temido te va a dar, me encanta. te va a liberar muchos problemas, o sea, como que te va a salvar. Chicos, por favor. Me Por ya favor, tarda. chicos, Chicos, por favor, por ahí favor. cuando en ese momento, viste, ya está poniendo liquid paper en la mesa para prenderla a Sí. fuego. Qué Que lindo. se termina todo. Entonces hay cosas que Y digo, no me pueden echar porque la educación es así, me tienen que dar mi derecho a la educación. Pero si no querés estudiar, no querés venir a la escuela.
Perdón, pero bueno. Perdón. Acéptenlo, no quieren estudiar. No sé si terminó Pongan el la programa. escuela optativa, por Maru favor, si entró los pibes no recién, quieren ir, dale. El punto es que se plantean un par de cuestiones que yo las trato de encontrarlas y ver qué realmente se puede hacer. Supongo que lo más criticable es la observación, o por lo menos en su pesimismo absoluto, es decir que el ser humano no tiene solución, o que ya nace desde el punto... Maravilloso. Está bien, por eso no, ahí es donde yo Entiendo. trato de decir, no, tiene que haber un poquito de luz, tiene que haber todavía un grado de esperanza. Nadie dijo que eso no está. Digamos, el ser virtuoso existe. No. Él lo plantea, pero dice que en un mundo donde seas virtuoso es lo primero que se va a consumir la oscuridad. O sea, pensar el concepto de... Mira, pensemos en un agujero negro. Lo que consume es luz. Entonces, a todo esto tenés que actuar como un agujero negro también. Entonces, no, yo también soy tan fuerte como vos. Entonces, ahí empezamos un poco a actuar en esta cuestión de que el planteo de la maldad es buscar lo bueno para destruirlo, porque de contrario, te encontrás un oponente. Pero si vos ya te planteás como algo bueno, automáticamente dices, no me puedes hacer nada, porque eso es bueno. Nunca, bueno, ahí está la situación que se empieza a dar de este lado. Bueno. Es realmente es ponerlo en práctica y ver que hasta qué punto. Yo también obviamente digo, no sé, para mí es como decir, bueno, hasta qué lugar de yo puedo tomar oportunismo, la astucia, como esa virtud de decir, mira, saca provecho de las cosas o ganarle a las cosas. ¿La viveza criolla argentina? No. Entonces, esas cosas es como lo que digo, mira, pero si este va a estacionar acá, prefiero me pongo en doble mano. Total. No, es no como lo que digas, ya- pues exploto. Es como Me que vuelvo loco, lo decís, me vuelvo total, y es como que, no, pero... Y agarro después- la banquina, pero la banquina es para frenarte. No, bueno, acá no hay autos, me mando por acá todo derecho, hay algún carril más, total no está. No. Y es como que, ¿qué falta ahí? Porque si al fin y al cabo, no, pero si total lo va a hacer Pero otro, no, lo voy a hacer yo. Voy a ganar yo, porque si total lo van a hacer todos, yo también lo voy a Basta de hacer. tanta maldad, por Dios. Y se termina desvirtuando todo y vos decís, por favor, alguien ponga orden. Y No, ya no, está, se terminó todo. Entonces ahí vos decís, no, tengo que escapar de acá, pero bueno, muchas veces es decir, esta cosa de cuestión de que, pensando que la idea es necesitar una defensa, ¿no? Tu defensa también es juntar armas o algo, Armas para poder algo para defenderte, defenderte, porque si no te llevan Sí. puesto, te Te llevan llevan puesto. Entonces vos decís, Maquiavelo tiene razón, ya está. y sí. Entonces, por favor, ya vayan poniéndose ahí en su Tiene razón. libros de cabecera, búsquense, por favor, El Anticristo de Nietzsche, ¿sí? Por favor, El Príncipe de Maquiavelo. Watchmen, por favor, también tírenlo ahí. Y nada más, Nacho, ¿algunas palabras también para cerrar? No, simplemente eso, Maquiavelo, el primer bilardista. No, excelente esa síntesis. El primer bilardista. Y filosóficamente hay una línea. O sea, no voy a decir que Bilardo era maquiavelista, pero hay algo ahí. Y sí. Sí. Y no por esto de que El Diego te siempre- puede hacer un gol con la mano. Bueno, por ejemplo, pero no solamente por esto de que el fin justifica los medios, sino todo en realidad, porque es cierto, depende qué bien vayas a hacer, el sacrificio que conlleva. Digo, Sí. es un montón, que te digo, mueren 1000 personas, Pero pero vamos a salvar. salvamos a 200.000. Bueno, qué sé yo, no sé, es un garrón, pero digo, No, obviamente. ¿entendés? Y ahí está el planteo, justamente. Es que genial ese planteamiento, vos decís, ¿qué hago? ¿Cuál es la decisión que se puede tomar? Y el político en ese aspecto es lo que se va a manchar o se va a ver, va a tener una imagen ante eso, ¿no? Entonces es Me como vuelvo que loco, me vuelvo loco. Todo esto me es- vuelvo loco. es- Basta, porque es una charla, dice que no paramos. nos volvemos. Mándame la música de cierre, Nacho querido Switchmaster ahí. Y bueno, mandamos saludos a Juan y a Santi. Semana que viene tenemos Inside Job, ¿sí? Vamos a trabajar un poco la temática, está de Sí, moda, sí. ¿sí? O sea que estamos Aprovechamos algo contemporáneo. contemporáneo, es una especie de parodia a todos los conspiranoicos, pero como te vuelvo a repetir, me parece que la data que está tirando es buena. Lo que pasa es que ahí te encajaron una Pasó. y bueno, O sea, pasó. ya no sabés qué es real y qué es mentira. Exactamente. Pasa tanto que no. Y bueno, ocultar todo, delirio, pero- el único lugar donde no vas a buscar es lo que está delante tuyo. ¿Por qué? Porque lo estás viendo y ahí no busca más. Ah, Dios mío. Bueno, la realidad se ha vuelto todavía muchísimo, pero muchísimo más compleja. Aún así, ¿preferirías una mentira? Muchas gracias y muy buenas noches.